Hilakuyakanaka, aski haipukipana, asesina, humanakaru, takemun, las niñas tuimampi, arunt anipsma. Nairakata, ja, sañani, arunt añani, Hilata, Erasmo López Rivero, Juan Sutipjarus, arunt añunapjaraxma, camaraki, Hilata coordinador, hermano, doctor Benigno, Calizaya Ojeda, Juan Sutipjarus, arunt añunapjaraxma. Bueno, lamentamos un poco el tema técnico, pero ya se ha resuelto y lo importante es que este evento se va a grabar también y por tanto ahí vamos a tener el registro de lo que se va a desarrollar, ¿no? Asimismo, mandar un saludo muy cordial a todos los asistentes a nuestro evento del día de hoy. Por supuesto, nos han escrito desde Chile, desde Arica, Parinacota, hay que decir, desde Puno, desde Cajamarca, también Catamarca en el norte argentino, de Juliaca, Llica, también Sacaca, Corque, Juli allá en Perú, Ilave, Patacamaya, Pucarani, Uyuni, Corocoro, Santiago de Guata, La Huachaca. En cuanto a provincias, también desde Santa Cruz, Andrés Ibáñez, Ñuflo de Chávez, entre otros lugares que podríamos tardar en mencionar. Pero a la vez también mencionar, saludar a nuestros colegas, amigos del exterior, que incluso más allá del continente americano nos están siguiendo, ¿no? Estamos ante un evento que hemos tratado de realizar cada año ante la preocupación de poder hacer, socializar y también difundir la información acerca de la lectoescritura aymara. Principalmente enfocándonos y orientándonos en los estudiantes que en este momento se encuentran preparando diferentes materiales en las escuelas superiores de formación de maestros, universidades y otros espacios de formación que existen en nuestro país, ¿no? Institutos técnicos también, por supuesto. Y por qué no decir para el público en general, ¿no? Para que tengan estos elementos. Ukamawa hilakuyakanaka walimunasiña chuiman pues tarunt anipsma hichurusti uñekip añaniwa walja tokanakata. Vamos a ver el día de hoy por lo menos tres aspectos puntuales. La primera parte va a estar referida a revisar un poco las políticas lingüísticas que rigen en nuestro país, que voy a desarrollar personalmente. Segundo, vamos a ver el tema de la gramática aymara y sus reglas fundamentales para escribir, ¿no? Que las va a desarrollar aquí nuestro hermano licenciado en lingüística, Josué Quispe, que va a tener un lapso de tiempo, por supuesto, prudente para eso. Vamos a darle mucho énfasis a ello. Ya él tiene toda la experiencia también por el trabajo que venimos haciendo hace varios años. Seguidamente, para cerrar con broche de oro, vamos a pasar a nuestro compañero Vidal Usnayo, quien va a desarrollar igual la gramática, pero ya aplicada a la producción creativa de textos en aymara, ¿no? Que el mismo debería contribuir en este mismo objetivo, ¿no? De generar materiales, contenidos en base a las reglas oficialmente reconocidas en nuestro país. Reglas que son muy similares a las que también se aplican, se utilizan en el Perú, ¿no? Que coincidimos plenamente y que también se están desarrollando, implementando, aplicando por la fuerza de las mismas organizaciones matrices allá en la República de Chile. Entonces, son varios temas que el día de hoy tenemos. Entonces, ya nomás para empezar, dándole bienvenida inicialmente a Josué también, después de eso iniciamos. Por favor, algunas palabras iniciales, estimado Josué. Waliki Hilata, Franz, Laime, Hayayakipana, Aski, Haipukipanayo, Kamar Sorun, Trequiña, Kitinacasa, Mantanepta, Axalika, Toquero, Ampi, Hayelta, Tapta, Humanacarusa, Walikpuni, Humanaka, Mantanepta, acá taller de lectoescritura con Hamza, Hiwasaka, Lectaraxna, Aymararutza, con Hams, Uliatarequiani, Ukanakatua, Hiwasaka, Aruskripto, Arequiani, Hayelta, Tapta, Walikpun, Mantanepta, Jamahach, Aruntavi, Humanakataki, Hayayakipan Sasina. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes sociales, por supuesto, los que nos están siguiendo desde Facebook para poder, pues, de alguna manera, nosotros compartir lo que es la lectoescritura de la lengua aymara. Y es por ello que en nuestra oportunidad nosotros pues, traemos esta temática tan importante para nuestro contexto boliviano y contexto aymara. Hilata Franz. Hilata Josué, voy a pedir muy a nuestro compañero, hermano, Roger, que sea tan gentil en colocar la primera presentación referida a las políticas lingüísticas. Entonces, sin más tiempo que perder, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, público en general, vamos a iniciar con esta parte de la presentación. Rápidamente, es importante, antes de dar inicio, en un corto tiempo, señalar la importancia de las normativas que rigen para el desarrollo de las políticas lingüísticas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Rápidamente cito, insisto, en esta norma internacional como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Seguidamente esta del año 1989, que es importante porque esta ya va dando elementos acerca de la necesidad de reconocer la existencia y también fortalecer y promover el desarrollo de los pueblos indígenas. En esta norma se cita como pueblos, ¿sí? Que significa que es un grupo que tiene territorio, población, que tiene usos, costumbres, normas, etcétera, que existe, ¿no? O sea, como pueblos, por eso lo denominan en esta norma. Seguidamente vamos a encontrarnos con la Declaración de Naciones Unidas del 7 de septiembre del 2007, también valga el detalle de los años y las coincidencias, en el que se hace una declaración también de pueblos y naciones, ya dice. Este recupera el concepto de pueblos que anteriormente citaba la OIT y ahora junta con el concepto de naciones, conceptos con el cual ellos dicen que son similares, ¿no? Pueblos y naciones, por eso es el denominativo necesario. ¿Por qué? Porque naciones también significa que una nación tiene territorio, que tiene población, que tiene usos y costumbres, que tiene personas que comparten los mismos sentimientos. Entonces, pueblos y naciones, a eso le llamamos en Bolivia a los aymaras, a los quechuas, guaraníes, cejas, sirionos, movimas, tacanas, entre otros, ¿no? Los 36 que tenemos. De ahí nos vamos a aterrizar rápidamente a nuestro país y nos vamos a citar la Constitución Política del Estado del año 2009, la que ya oficialmente reconoce a nuestros pueblos indígenas, pueblos y naciones indígenas, 36 oficialmente, y uno que el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas ha identificado en los últimos 2 años, ¿no? Con el cual podríamos decir que son 37 idiomas. Seguidamente, antes por favor de pasar a esta partecita, vamos a hacer referencia a la Ley 269, que es la que habla de políticas lingüísticas, y desde luego es importante citar también 2 leyes importantes, es decir, la ley 1565 de educación y la ley 070, ¿no? En ambas leyes se hace referencia a la necesidad de utilizar, de dar cabida a los idiomas originarios, ¿no? Idiomas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y finalmente, ya casi terminado este cuadrito, nos encontramos con el decreto 1313. Este decreto hace referencia a la creación del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. Y el decreto supremo 02-212, este hace referencia también a la creación de la Escuela de Gestión Pública, ¿no? Entidades que trabajamos el tema del desarrollo lingüístico del Estado Plurinacional de Bolivia. Y finalmente el decreto supremo 4566, mis queridos oyentes y seguidores, participantes, hace referencia a la normativa con relación a la certificación única en el Estado Plurinacional de Bolivia con relación a los idiomas originarios, ¿no? En este decreto 4566 se va a notar que las entidades autorizadas para realizar esto, es decir, este trabajo, ¿no? Como es el IPLC, Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas, como es la GPP, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, y seguidamente el Viceministerio de Descolonización, que forma parte del Ministerio de Culturas. Y también reiterar que en este decreto se anota con claridad las características que tiene el certificado único, ¿no? de idioma originario. Ahora sí, por favor, la siguiente lámina. Bien, reitero, en la Constitución Política del Estado, del artículo 234 señala claramente que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere contar con una serie de requisitos. Y no voy a mencionar los 6 anteriores que ustedes pueden ver en sus pantallas, pero sí voy a hacer énfasis en el 7º requisito, ¿no? Y ese 7º requisito está diciendo claramente que al menos las personas que quieren o deben ejercer, desarrollar la función pública deben hablar por lo menos 2 idiomas oficiales. ¿Por qué deben hablar 2 idiomas oficiales? Porque nuestro país, siendo un Estado plurinacional, teniendo varios pueblos y naciones que lo componen y lo conforman, pues no todo es urbano y no todo es castellano. En la región Aymara, en La Paz, en Oruro, los profesores tienen necesariamente la obligatoriedad de hablar el Aymara, por ejemplo, ¿no? Y en la región de Cochabamba lo propio, porque aunque no sea de uso constante, pero a la gente se le llega mejor por el idioma, ¿no? Como alguien decía, el idioma te permite empatizar, ¿no? El idioma es el alma del pueblo y viceversa.
como dirías Rigoberta Menchú. Entonces, de muchas maneras y formas esto se sustenta y se justifica. Y por tanto, pues alguien nos decía el otro día que hay que estudiar inglés, de acuerdo, pero el inglés nos puede servir para 5 años cuando uno hace un doctorado, un posgrado, etcétera. Pero el idioma nativo que nos permite estar en contacto con la población con la que trabajamos o desempeñamos tareas o labores, nos va a permitir estar en contacto y también hacer nuestro trabajo por el resto de nuestra vida y del tiempo que nos quede de ejercer nuestras diferentes profesiones. No solamente me refiero a los profesores, sino también a los cientistas sociales que se ocupan de temas de ejecución de proyectos, o sea, tanto gente que trabaja en el Estado, dentro del Estado como fuera del Estado, con organizaciones no gubernamentales. El idioma nos acerca, nos permite llegar a empatizar y llegar al corazón de la gente. Entonces, ahí radica la importancia de manejar por lo menos 2 idiomas oficiales. Y desde luego la conexión al mundo tiene que estar dada por el inglés. Eso es innegable. Siguiente, por favor, estimado Roger. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Sigue siendo nuestro resumen. En el artículo 88 de la ley 070, igual, señala claramente que por ello se crea el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, como hace rato estamos mencionando, ¿no? Y por supuesto señala que es una entidad descentralizada que forma parte del Ministerio de Educación, ¿no? Que desde luego nuestra función principal llega a ser desarrollar procesos de investigación lingüística y cultural, ¿no? Que es el trabajo principal y fundamental en el cual nos dedicamos todos los institutos, los ILCs, ¿no? En todo el país, los 37 ahora, por el detalle que hace rato mencionaba, y que nos dedicamos a desarrollar gramática, nos dedicamos a desarrollar glosarios, diccionarios, manuales de capacitación, de formación, tanto para servidores públicos como para público en general. Siguiente, por favor. Vamos al siguiente cuadrito. El Decreto Supremo 4566, solamente voy a puntualizar algunos aspectos. El artículo 3 está haciendo referencia al certificado único de idiomas oficiales, ¿no? Para información, cultura general, desde luego, para nuestros seguidores y participantes. Es importante considerar este decreto, el 4566, por si acaso tiene una parte reglamentaria en la que inclusive se señalan varios aspectos con relación a el tiempo de vigencia que debe tener un certificado, ¿no? El mismo que es de 3 años, ¿no? Y desde luego este decreto está hablando también del trabajo que debe desarrollar el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas y sus 37 institutos. Básicamente, ellos enfocados en realizar investigaciones lingüístico-culturales, reitero, que no lo hacen los otros institutos, las otras entidades por si acaso, ¿no? El IPLC es muy específico, por eso es de importancia capital el desarrollo del trabajo que se hacen con los ILCs, ¿no? Ellos hacen investigación lingüístico-cultural, a diferencia de descolonización, que es el viceministerio, y el EGPP, que ellos no tienen este rol y este mandato. Siguiente, por favor. El 4566, en el artículo 4 también señala que el Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado será el único documento válido para el ejercicio de funciones en la administración pública y entidades privadas del servicio público, ¿no? Para su conocimiento. El siguiente, por favor. También vamos a llegar a esta parte importante e histórica de datos, ¿no? Reitero, el objetivo es llegar a los estudiantes que vienen como parte de un proceso de formación, recurriendo haciendo investigaciones también para adentrarse en la importancia del idioma aymara. Aquí solamente vamos a enfocarnos en el tema aymara. El aymara tiene su alfabeto oficialmente reconocido, oficialmente también denominado con un número de decreto inclusive. Ya tienen ahí en sus pantallas ustedes, pero hay que retroceder un poquito, ¿sí? Vamos a irnos al año 1968, en el cual las consonantes con un decreto número 8483 del 18 de septiembre de este año, pues se reconoce a la aymara y sus consonantes, ¿no? La importancia de este decreto va a ser importante, pero aquí se trabaja básicamente en reconocer las consonantes. Pero de inmediato, mis estimados seguidores, vámonos al año 1984 y vamos a enfocarnos en señalar el decreto 227. Decreto 227. Este decreto del 9 de mayo de 1984 prácticamente indica con claridad meridiana que el aymara tiene 3 vocales, ¿no? Al igual de lo que acontece en el lado del Perú. Y por supuesto el mismo que luego es asumido y aceptado también en el lado chileno.
Luego el decreto, bueno, viene la resolución ministerial 599 del año 2011. En pocas palabras, lo que dice esta resolución, con total claridad y de manera oficial, indica que el idioma aymara se escribe con vocal completa, ¿no? Esto prácticamente cierra, nos permite tener la claridad de cómo el idioma aymara debería manejarse de aquí en adelante, ¿no? Y para ya no tener ninguna confusión. Aymara aruja Kelkasiwa sale pocatampi, ¿no? Aymara aruja sale pocatampi a Kelkasi. O sea, el aymara se escribe con vocal completa para despejar cualquier duda. Y alguien diría, esto es de reciente acuñación. No, no, no. Esto ya es del año 2011, ¿no? El año 2010 ya se estaba trabajando este aspecto, seguramente mucho antes. Los consensos se han realizado mucho antes de eso y por tanto ahora se viene la aplicación de la norma y esto está vigente actualmente. Y en base a esto también se han desarrollado muchos materiales, muchas investigaciones que el mismo Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, doctor honoris causa Félix Laime Pairmani, ha ido publicando para el uso masivo de nuestros hermanos aymar, Hilakuyakanaketaki. Siguiente, por favor. Bien, tal vez valga la pena aquí hacer una pequeña puntualización, por eso decíamos, ¿no? El aymara se escribe con vocal completa. Una cosa muy clara y elemental es la escritura correcta, o sea, lo que anotamos, ¿no? Y otra cosa diferente es el sonido. El sonido en cualquier espacio que nos encontramos nosotros, pues puede ser... puede omitir la vocal última, ¿no? Nosotros decimos kunas ultimaj, ¿no? Sencillamente, o kaj kunas, ¿no, Josué? Y también los que nos están siguiendo. Y se entiende, pero el aymara, teniendo la característica de que es un idioma aglutinante y sufijante que se mueve en base a sufijos, que suma sufijos, no admite que estemos cercenando, mutilando un sufijo en la escritura, pero en la pronunciación eso es normal. Y esto no acontece solamente con el aymara, sino también acontece con muchos idiomas, más del 90% de idiomas en el mundo. No se habla bueno, no se escribe tal, bueno, no se habla tal como... No se escribe tal como se habla, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No se escribe tal como se habla, más bien la escritura siempre va a ser diferente. Vamos a ir a un ejemplo muy puntual al respecto, ¿sí? Ahí tienen este del aymara. Vamos al siguiente ejemplo, por favor, estimado Roger. Aquí tenemos, vamos al inglés, ¿no? La frase tan común dice, te necesito, ¿no? Y en castellano esto, bueno, en inglés será pues, sonará como I need you, ¿sí? La escritura correcta será I need you, ¿sí? I need you, ahí está bien clarito y no hay lugar a dudas. En el sonido, pero en cambio, el sonido es polisémico. El sonido puede tener varias formas de emitirse, ¿sí? De escucharse. Ahí tienen el ejemplo de I need you, que sería la escritura correcta. Pero en el sonido escucharemos I need you, hasta una forma de escritura para ver el sonido. O I need you, otro dirá I need you. O sea, pero el sonido es polisémico. Puede cambiar, puede variar. Pero la escritura es única. Por eso es la importancia capital de mantener una manera de escritura. El siguiente, por favor. Bueno, prácticamente con eso hemos terminado esta pequeña introducción y seguidamente vamos a dar paso a la siguiente parte. Mientras tanto, saludamos nuevamente a muchas personas que se están comunicando con nosotros. Pedirles que nos ayuden a viralizar también el link a quienes están al otro lado con sus amistades. Se está transmitiendo esto por Facebook, principalmente por la página Ilkna TV. Y desde luego también este material se está grabando y vamos a conservarlo luego en una página de YouTube que también tiene el Ilkna TV, y desde el cual van a poder ustedes disponer de este material que estoy seguro les va a servir principalmente a nuestros jóvenes y señoritas estudiantes de todo el Estado Plurinacional de Bolivia y aymaras que se encuentran en todas partes del mundo. Bien, dicho eso, vamos a también a la vez invitar a las personas que deseen a que nos hagan sus consultas, sus preguntas. Igual estamos muy prestos a responderlas y también a cualquier solicitud de información. Yo quiero adelantar rápidamente a nuestros participantes de que próximamente, el día de hoy ya tenemos listo el material. Vamos a compartirles a ustedes la gramática aymara, pero los resúmenes
elementales de las, por ejemplo, tenemos un documento que denominado las 20 reglas fundamentales de la gramática aymara. Este documento, el Aymara Arutaki, que ya ha sido presentado el 5 de mayo de este año 2025 en el Ministerio de Educación, que está en plena vigencia. Por supuesto, de ese documento vamos a entregarles en documento PDF para que llegue hasta donde tenga que llegar y les sirva, por supuesto, como orientación. Se van a dar cuenta la importancia de ese material, pero reitero, antes de eso vamos a escuchar a Josué y las características de lo que se ha trabajado en esta investigación, que nos va a permitir cada vez escribir mejor el idioma aymara. Bien, hasta ahí entonces esta primera parte introductoria. Ahora sí, vámonos de inmediato a la siguiente parte. En ese sentido, voy a dar paso de inmediato a nuestro hermano, a nuestro Gilata Josué Quispe, Jupaja Wali Kama Sampiu Purtani, Pasti Sarakiwa Hinakipuni, Yatiañani, Kuntamasa Chekpachapuni, Aymara Ruja Kelkata Ñapa. ¿Cómo se escribe correctamente? Es lo que vamos a definir. Y también, reitero, es contribuir, ayudar a que nuestros estudiantes hagan trabajos mucho mejores, es decir, mucho mejor escritos, valga la redundancia, y que tengan la menor cantidad de observaciones también con sus docentes, ¿no? Porque el documento oficial, todas las normas que nos rigen, pues también se utilizan y se fiscalizan y se aplican en todas las entidades donde ustedes van a ir. Y por lo menos cuando vienen para las evaluaciones, nosotros, estas son las normas que rigen. Si ustedes ya las conocen, entonces esto se facilita y les damos toda la información por esa razón en ese tipo de eventos, ¿no? Kamasti Gilata Josué, Chasti Sarantañani, Payiri, Unist Awam Pesañani. Estimado Roger, te pido colocar la segunda presentación. ¿Ya? Y ucampiste Callantañani, Gilata Josué, Chasti Humanki Rakiwa Uri Aroja. Waliki Gilata Franz Laime Hayayequipana, Ampi Walikpune Ham Callanto Veraktaja, con jamás se iban a Aymara Rusak Sanantas Karaki, Churkamasa, con jamás a Kaltasis Karaki, Arstasis Karaki, Ampi Hayayequipan. Waliki Gilanaka, Cuyacanaka, Kamaste. Aruskip Tañani, Gilanaco Yaganaka, pues quiero dar la bienvenida por favor a todos los hermanos que nos siguen desde distintas regiones del país como también del exterior. Bueno, pues en primer lugar me presento, mi nombre es Josué Quispe, actualmente estoy como en la parte de la investigación lingüística, ejerciendo por supuesto cómo es que nosotros producimos la parte intelectual en la lengua aymara. Estamos fortaleciendo la lengua aymara desde el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara ILCNA. Asimismo, por supuesto, estamos dentro de las 36 institutos del Instituto de Lengua, Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas IPLC. Bien, pues les doy la bienvenida a ustedes, todos los hermanos, hermanas que se han dado cita a esta tarde, pues para participar de este taller que es lectoescritura, gramática de la lengua aymara, Aymara Arutaquinchawi. Bueno, pues coméntenme desde dónde ustedes nos siguen, desde dónde ustedes nos están viendo, por favor. Quiero acá en los comentarios de Facebook, pues en la parte inferior pueden comentar desde dónde nos están siguiendo y están participando. Bien, vamos a interactuar con ustedes. Bueno, yo voy a estar leyendo los mensajitos, los comentarios que van a dejar en la parte inferior de esta conferencia, de este taller. Bien, principalmente conmigo vamos a conocer el Aymara Arutaki, gramática de la lengua aymara. Conoceremos algunas reglas gramaticales esenciales de la lengua aymara. Muchos de ustedes deben ser estudiantes de las SFEMs. Asimismo, tal vez nos visitan de algunas universidades privadas públicas y también hermanos y hermanas interesados de conocer cómo es que se escribe la lengua aymara, cómo se pronuncia, cómo se lee. Bueno, principalmente eso es lo que nosotros estaremos conociendo y les vamos a compartir en este taller. Bueno, pues ya tenemos acá en la pantalla principal, dice Aymara Arutaquinchawi, que significa lineamientos de la gramática aymara. Les comento antes de iniciar con este taller, puesto que esto es un libro, un pequeño libro que de alguna manera se ha ido ya realizando estudios año tras año. Este librito se ha publicado en el año 2011 y tiene una resolución ministerial 599 que nos había comentado el hermano Franz Laime, puesto que acá tenemos la segunda edición. Entonces, la cual se ha ido mejorando, adecuando, por supuesto, también a la gramática actual.
Tenemos acá justamente ya la gramática 2025. En la parte derecha podemos apreciar, en la parte derecha inferior de la pantallita, podemos apreciar Aymar Arutaki, que quiere decir gramática de la lengua aymara. Esta es la gramática 2025 que el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara ha publicado juntamente con IPELC y Ministerio de Educación. Entonces ustedes pueden acceder y también van a poder obtener este texto posteriormente de forma digital, pero de forma resumida, ¿ya? Vamos a presentar un pequeño texto más práctico, donde se va a observar lo que es la ortografía de la lengua aymara. Bien, entonces empecemos. Bienvenidos, así que quiero comentarios de los hermanos. Por acá nos dice desde La Paz, desde Marcas Salinas. ¡Wow! Saludamos hasta Arica, Chile. También dice presente desde la nación Yuracaré, Jayayaquipa, Najilanaca. Muchas gracias. Por favor, coméntenme. Quiero interactuar con ustedes en este taller. Ustedes, por favor, de forma virtual, por supuesto. Dudas, preguntas. Y vamos a ir tocando preguntas, también temáticas bastante interesantes con relación a la gramática de la lengua aymara. Empecemos, vamos por favor con la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo es que la lengua aymara actualmente está? ¿Cómo inició? ¿En qué regiones del país se habla? ¿En qué países se habla la lengua aymara? A ver, coméntenme ustedes. Bueno, la lengua aymara principalmente se habla en Bolivia, ¿no? En Bolivia se tiene la mayor parte de los hablantes. También tenemos en Perú, estamos en Argentina, también en Chile. Dentro de Bolivia nos encontramos, por supuesto, en La Paz, Oruro. Estamos una parte de Potosí, por Ica, estamos por Cochabamba, por Tapacarí. Y también nos encontramos en otras regiones del país. Y dentro de La Paz, se habla principalmente en las 20 provincias. Bueno, eso es donde abarca la región de hablantes, ¿no?, que tenemos de la lengua aymara. Ustedes se preguntarán, ¿el aymara también varía como la lengua castellana? Por supuesto que sí. No se habla lo mismo que el habla paceña difiere del habla urureña. También difiere de otros departamentos. Difiere también de Perú, también de Chile. Como cualquier idioma, el aymara también tiene su gramática, tiene su estructura. Entonces, cumple con esas reglas gramaticales. Bien, un dato importante. Ustedes verán que el aymara paceño, el castellano paceño es bien interesante, ¿no? Nosotros hablamos bastante bien interesante, lo llamemos así. Muchas veces esto tiene que ver mucho con el contacto de lenguas originarias, ¿ya? Bueno, también el habla peruana, el habla chilena o argentino, también es distinto. El castellano difiere de país en país y también de continente en continente. De la misma manera, el aymara también tiene esos cambios, las cuales vamos a ir conociendo posteriormente. Bien, vamos entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá presentamos un preámbulo de cómo es que la lengua aymara se ha establecido. Principalmente en el año 84-83 es en donde se establece la gramática, la escritura de la lengua aymara. Desde entonces hasta actualmente esta escritura permanece. Hasta en la actualidad está vigente. Se ha establecido con sus 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico, las cuales enseguida vamos a conocer, por favor. Es importante que ustedes sepan que en Cochabamba se ha ido trabajando con otras naciones como quechua y aymara, y también en ese evento han participado de otros países como Perú, Chile, pensadores, aymarólogos, quienes han contribuido en establecer, estandarizar nuestra lengua y la cultura aymara, por supuesto, las cuales enseguida vamos a conocer cuántas vocales y cómo actualmente se los está escribiendo o manejando en el uso. Bien, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Decíamos, el aymara, a ver, quiero por favor en sus comentarios, ¿cómo estamos? Hay muchas preguntas desde el norte de La Paz, dice, desde Tehuaya, presentes, saludos a todos, Jayayaquipan. Bueno, conozcamos un poco.
La lengua aymara actualmente y vigente, por supuesto, desde el año 84, tiene 26 consonantes, ¿ya? Las cuales muchos de ustedes han debido conocer también con sus yatichiris, tal vez alguna vez han participado en algunos talleres de aymara o en las universidades, ¿no? Entonces también nosotros tenemos la misma, ¿no? Tipo de estructura gramatical y consonantes que también se maneja en distintos lugares y institutos. Bien, 30 letras tiene la lengua aymara, de las cuales 26 son consonantes, 3 son vocales y 1 es el alargamiento vocálico, también conocido como la diéresis. Aymara hakuna sutinis pasa. Aymarata saraxnao ampi, aymara qillqanaka, alfabeto de la lengua aymara, aymara qillqanaka. Aymara naja kimsatun qillqaniwa, am kimsatunka. Kimsatunka tja patunka sohtanisti, saraxnawa saya wisanaka, consonantes. Kimsasti sayani nakaraki, ya, vocales, ya. Mayasti saya hiatatiri, saraxnawa, alargamiento vocálico. O diéresis. Ya, o diéresis, saraxnawa, am castellano. Ukama utata humanaka kunihap harakta uka hamokanaha ukanaha apkatataskariki uka hanansariki ukama utata ampi uka wal haktat humanaka uihap harakisma ka uktina casa aymara ronha utharak akaqilkana kaxas uikip aphamam suma salyawisanak siwa salyanaka uka salyahiatatiri ukama uhiranaka uyanaka utayata akaha waranqa yatun pataka kimsaqallaqtunka pusini maranwa utasiway acá soy marcana, acá Cochepampa marcana. ¿Cómo más dijo campo? Entonces, ¿qué quieren girar la acá? Siguiente, por favor. Algo interesante de la ortografía aymara. Es bien importante que nosotros conozcamos cómo debemos escribir, cómo debemos de pronunciar. Bien, acá tenemos lo siguiente. Dice, aruta, aru, aymara aruta, ukamaraki, qilqat aru. Arsut aru, ukamaraki, qilqat aru. Bien. Arsut arusiwa, ma aroja kunaymanita arsutaspao. Arsutaja hanchi unoctawinakampi yanapasi. Ukamarus haniu pachpa puni qilqatakiti. Juan qilqaskiti sarakiwampi. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la pronunciación y otra es la escritura. Nos dice, arsutaru, la pronunciación. Dice, ¿no? Puede haber muchas formas de expresar o pronunciar o hablar. Pero no es lo mismo la escritura, difiere en la escritura. Algún momento decíamos, ¿no? Existen muchas formas de hablar. Nosotros podemos decir yaps, sips, nops, pero esa es la parte oral. Es como nosotros pronunciamos. Podemos tal vez muchas veces deducir las palabras, podemos elidir algunas consonantes, vocales. Sin embargo, ¿qué nos dice la gramática? Debemos de escribir pues, ¿no? Podemos decir nosotros sips, nops, pe o puey, pero en la escritura es pues, ¿no? Entonces son algunas reglas que tiene la gramática castellana. Ahora conozcamos un poco de la lengua aymara. Dice, acá tenemos un poco de la lengua inglesa, ¿no? Inglesa, si okauhanja. Imaginemos que nosotros no sabemos la pronunciación, nunca habíamos aprendido o hemos escuchado el habla inglesa, nunca en nuestras vidas. Entonces, aquel que no conoce y por primera vez quiera leer, pues va a decir en la parte de la pronunciación, dirá, ahí tenemos que dice one, ¿verdad? One. Imaginemos que nosotros no sabemos leer en inglés, entonces decimos one. Y más abajo tenemos que dice ESTH. Así leería alguien que no conoce la lengua inglesa, que no sabe la pronunciación. Entonces, es importante también, una vez que nosotros ya aprendemos, conocemos ya la pronunciación de la lengua inglesa, entonces diremos, el profesor o el teacher nos dice, no, esto no se dice one, pero se escribe one, pero no se lee así, sino se dice one. Ajá, ahí cambia. Entonces nosotros no podemos decir ESTH, sino he's a teacher. Ahí está la pronunciación. Una cosa es la pronunciación y otra es la escritura. De la misma manera sucede con la lengua aymara, ¿no? Dice qilqata arsuta. En aymara tenemos un ejemplito. ¿Qué dice? Si alguien que nunca había leído
había escuchado, ni siquiera conoce. O tal vez por primera vez está en este seminario, va a leer Pisqui, ¿verdad? Va a decir Pisqui. Pisqui va a decir. Ahora más abajo dice una oración. Dice, va a leer esa oración, va a decir Jupaxa Curúa. Así va a leer. A secas. A secas, ¿no? Es que no, él nunca ha conocido, nunca ha escuchado la pronunciación de estas palabras. Ahora, una vez que con su yatichiri han aprendido a pronunciar cómo se pronuncia estas palabras, estas vocales, estas consonantes, entonces dirá, ¿cómo se lee? Pesque, ¿no? Pesque. La escritura dice pisqui, ¿no? Es diferente la escritura. Más abajo dice jupaj korúa, va a decir jupaj korúa, la escritura, ¿no? Jupaj korúa, ¿no? Entonces, verán, cambia la pronunciación a la escritura. No es lo mismo. Sigamos, más abajo hay otro ejemplito, pero en esta oportunidad les traemos con la lengua castellana. Dice, ¿no? Qilqat aru, ma arun qilqapaj, mayakiwa, ma pachata qipapacharo, ¿no? Kikipakiwa, ullasispanes, ¿no? ¿Qué quiere decir? La escritura es una sola, ¿no? La escritura es una sola. Sin embargo, en la pronunciación puede haber muchas, ¿no? Podemos variar. Hace rato vimos cómo se pronuncia. Nosotros podemos hablar, un ejemplito que los trajimos acá, ¿no? Con el pues. Nosotros los paseños generalmente decimos sips, nops, ¿no? Decimos yaps. Esa forma, esa jerga tenemos nosotros de usar, de hablar. En el lado de Perú dicen sipe, ¿no? Y en Santa Cruz dirá sipue, ¿no? El aipue. El aipue. Entonces, esa es una forma de pronunciar, por supuesto, pero cuando tenemos que escribir, ustedes no van a escribir sipe o sips, yaps, no pueden escribir. Hay una gramática, hay una regla gramatical en la lengua castellana. Entonces, escribiremos si pues, ¿no? Por más que hablamos sips, nops, sipe o sipue, ¿no? De la misma manera se escribe la gramática aymara. Tiene su estructura. Bien, vamos con la siguiente, por favor. La pantalla está cubierta, creo, por algo. Esa, por favor. Listo. Bien, acá tenemos otros ejemplos también, otros ejemplos que los traemos. Dice, Pocat Sayam Kelcaña. Bien, entonces, algo interesante que actualmente tal vez tenemos dificultades en la escritura, muchos, ¿no? Especialmente cuando acudimos algunos talleres, algunos cursos de Aymara que tomamos, tenemos algunas dificultades, ¿no? En las cuales ahora también un poco vamos a aclarar muchas de ellas. Bien, decíamos, ¿no? Un poco vamos a reforzar, ahí está, dice, ¿no? Pelkat arumpi arsut arumpej una arunsa haniu kikipakiti, ¿no? La pronunciación no es lo mismo que la escritura en cualquier otra lengua, ¿no? Siempre varía. Dice, takpach arunakaj aymar arunj Salieron puniu tuktaye, dice, ¿no? Takpach arunakaj aymar arunja salieron puniu tuktaye. ¿Qué quiere decir? Las palabras, todas las palabras de la lengua aymara siempre terminan en una vocal. Un ejemplo que tenemos acá, dice, en la parte izquierda van a ver castellano, dice, ¿no? Y en la parte derecha dice aymara. Veamos. En castellano dice arroz, ¿no? Está la arroz, arroz. Y más abajo dice lunes. Termina en una consonante. Sin embargo, en la lengua aymara, estas palabras no van a terminar en una consonante, ¿no? El aymara hablante es tan dinámico y ya lo va trabajando. En las oraciones, ustedes van a poder escuchar en la parte oral también las pronunciaciones. En el habla aymara dirá, no va a decir arroz el aymara hablante, va a decir arusa, ¿no? Arusa, con su vocal. No va a decir lunes, sino va a decir luniza. Entonces, aquellas palabras que terminan en una consonante, automáticamente va acompañada con una vocal, dependiendo del contexto y también dependiendo del género, ¿no? En este caso, estamos viendo esos dos ejemplitos. Más adelante vamos a ver justamente con lo que es, con los nombres propios, ¿no? Juan, Juanchu, hay algunas palabras, ¿no? El aymara hablante no lo pronuncia así, terminando en una consonante, ¿no? Generalmente en ese tipo de palabras siempre acompaña una vocal, ¿no? Las cuales tienen por supuesto sus reglas. Veamos un ejemplo en una oración.
¿Cuán importante es la presencia de una vocal? ¿A qué nos referimos? La vocal es muy importante, puede ayudar a dar un mensaje completo, en este caso. Veamos este ejemplito. ¿Qué dice? Arunakan amuyapaja, dice amuyupaja, perdón, chakatajiba, ¿no? Acá existe ausencia, ¿no? Ausencia del significado, ¿no? De estas palabras. Ustedes imaginen que no lo vean la parte de la derecha, no lo vean la parte de la derecha, es la parte izquierda donde está remarcado con rojo. Dice, Tatach chok hat epnitaina, ¿ya? La primera fila. En la segunda dice, Tatach chok hat epnitaina. Parecen lo mismo, ¿no? Se escucha lo mismo. Ahora, ¿en qué cambiarán? Vayamos a la parte derecha donde está remarcado con el azul. Dice, Tatach chok. Leamos con las vocales completas. Tataja choque hata ipnitaina. Tataja choque hati ipnitaina. Hay diferencia. Verán, nosotros ya hemos completado con las vocales. Un poco nos detengamos en lo que dice hat. Hata, hati. Hata es semilla. Hati es pesado. Y es un adjetivo, por supuesto, ¿no? Y hata, ahí es un nombre. Entonces, acá podemos notar que es importante la presencia de una vocal. ¿A qué nos referimos? En el aprendizaje a veces se presentan estas dificultades cuando se presenta con la edición vocálica. Imaginemos que el estudiante agarra cualquiera de estas palabras. Imaginemos que va a agarrar el chok. Y el estudiante buscará en el diccionario, en el Arupirua, dirá, chok, a ver esta palabra chok, necesito saber cuál es el significado. Y no encuentra en el diccionario. Ahí está con su vocal completa. Y de pronto quiere saber qué significa el hat, ¿no? El hat, quiero saber qué significa el hat. Busca el hat. Entonces se va al diccionario, no hay el hat, hay muchos hat, ahí está con su vocal completa. Entonces acá tropezamos, ¿no? No existe ya el significado completo de la palabra, ¿no? Pierde ya cuando se lidia las vocales. Entonces, de pronto, en la parte derecha tenemos ya con sus vocales completas. Entonces, el estudiante buscará hata. Entonces, en Arupiro, en los diccionarios, significa semilla. Ahora busca hati. ¿Qué significa hati? Es de un adjetivo que significa pesado o pesada. Entonces, ahí podemos ver cuán importante es la presencia de una vocal. ¿Ya? De la misma manera, más abajo también hay otros ejemplitos, ¿no? Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Acá podemos reforzar lo anterior, ¿no? De la misma manera, la importancia de la presencia de la vocal, ¿no? En una oración, también en una frase, ¿no? Bien, acá de la misma manera. Dice, Kuyakaj auchatak o aukitak chulpitaski, la parte de la pronunciación. En la escritura, ¿cómo debe ser? Kuyakaj aukitak chulpitaski. Decimos, ¿no? Es importante también cuándo se puede elidir una vocal en la parte oral. Sí existe la elisión vocálica, sí lo hay, pero en la pronunciación. Como podemos apreciar, entre los corchetes que podemos ver hay una oración, es la parte de la pronunciación, la parte de la fonación, la parte fonética. Sonido. El sonido, cómo se pronuncia, ¿no? Ahí sí aparece la elisión vocálica. Hay una regla también para eso, ¿no? Hay reglas para eso, ¿no? Cuándo se debe elidir, las cuales también, por supuesto, podemos compartir en los siguientes talleres. Pero es importante que en las oraciones, en la escritura principalmente debe estar con sus vocales completas, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Dice, arupiruana, chul, no vas a encontrar. Chullo, arupiruana, sí vas a encontrar, ¿no? Entonces, es importante la presencia de una vocal en la escritura. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bien, lo reforzamos a lo anterior, dice Saya halaktaetampi y atyawi, ¿no? Bien, decíamos, ¿no?, en los nombres propios. Generalmente, alguna vez ustedes han debido escuchar, los que son tal vez algunos hablantes que tal vez están en este taller, pueden corroborar, por supuesto. Un hablante aymara no va a decir Luis Jutiwa, no va a decir Luis Jutiwa, sino en castellano quiere decir Luis viene, ¿ya? Luis Jutiwa. Si no, va a decir Luiso o Luiso Jutiwa. ¿Verán? Luiso. No dice Luis, sino es Luiso Jutiwa, ¿no? Luisoja también puede. O Luisoja Jutiwa. Entonces requiere una vocal de alguna manera.
¿no? Obviamente, si es masculino, obviamente estará con la vocal U. Si es femenino, con la vocal A, ¿no? Vamos con el delfino. Ahí dicen, ¿no? Tilpino, dicen. Tilpino jotiva, o tilpino mancas manjewa, ¿no? El delfín ya comió, o ya está comiendo. Entonces, requiere de alguna manera la presencia de una vocal. Exige en la oración, ¿no? Arusa, decíamos, Lunisa, la pisa, como podemos apreciar en las oraciones. Sigamos, por favor. Por favor, quiero un poco la interacción con ustedes. Por favor, en sus comentarios quiero que me dejen algunas preguntas con relación a las temáticas que estamos viendo ahora. Si hay preguntas, dudas, por favor, comentarios, críticas, por favor, se espera que ustedes puedan comentar, ¿no? ¿Qué tal si también comentan Aymarat Kalkañani Hila Kuyakanaka? WhatsApp, Facebook, Toqueruja, Pojantañani, Aymara, Utkamaki, Kalkañani, Jupana, Kumanagaja, Kalkanipana, Kanisaki, Nayaja, Xatoquetua, Unihasipxma, ¿no? Nayaja, Puerto Acosta, Canquirito, Nayaja, Lika, Tocanquirito, Kalkanipjaman Psuma, como decía Josué. Vamos a alentar a escribir entonces en Aymara, producir en Aymara para llenar el Facebook con nuestro idioma también, ¿no? Por supuesto. Alguna que Sampi, Kalkantañani y Pojantañani. Así es, estimado Franz. Bueno, también esto va dirigido principalmente, ¿no? A todos los estudiantes, docentes de las SFEMs, ¿no? Ustedes de alguna manera son exclusivamente los docentes, enseñan la lengua aymara, ¿no? Y también los estudiantes están aprendiendo, están en nivel primer año, segundo y tercer año, ¿no? Nivel intermedio, avanzado y básico. Entonces, para ustedes es muy importante saber cómo se escribe la lengua aymara. Entonces, cuando ustedes realizan sus trabajitos, van a hacer con todas esas características, ¿no? Y por supuesto sus trabajos estarán en ese marco de la escritura y la estandarización y la normalización de la lengua aymara. Bien. Ahí vamos a complementar un saludo a Alex Gómez que dice, es que hay ukipanaya takpachanitaki, en una escritura brillante y totalmente correcta. Perfecto. Correctamente anotada y bueno, así saludaremos a los que están siguiéndonos desde diferentes normales, por supuesto en provincias y también ciudades de otros países del exterior. Continúa. Perfecto. Bien, pues sigamos conociendo un poco más. Dijimos al principio de esta presentación que estamos compartiendo un poquito de lo que es el Aymara Aruta Quinchawi Paya señal. Aymara Aruta Quinchawi, que significa lineamientos de la gramática aymara. Por supuesto, este libro ustedes van a poder obtener de forma digital. Les vamos a compartir, no se preocupen. Esta presentación también. Juan Carlos Álvarez dice, por favor, la presentación Ampisuma, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes, hermanos, van a poder acceder a esta diapositiva, por supuesto, y también al libro completo, porque nosotros solamente hemos extraído partes, ¿no? De lo que es la ortografía de la lengua aymara. Bien, sigamos, por favor. Dice acá, Aymar Qilqanakana Kamachipa. Bien, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué reglas tiene también, por supuesto? Las consonantes, algunas letras, sus usos. ¿Cómo es que se debe usar en una escritura, en una redacción de algún texto, ¿no? Conozcamos algunas de ellas. Acá vamos a conocer, por ejemplo, la consonante L, ya, ¿cuál es siwa? Unista ayo. Cha, 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 ka, 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 man, pa, 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 ka, ka, ka. Sejaya, qilqanaka. Naira katanaja, ya saya wimpapuniwa, qilqasiñapa. Haniu, arsutjam, la qilqañampeja, qilqañapakiti. Ya, qilqatañapakiti. Un saimunej, ¿qué quiere decir? Bueno, nos dice que la consonante L, ¿no? La consonante L, ¿no? Es antecedido, ¿no? O antecede a las consonantes que tenemos ahí, que están enumeradas, pues siempre se debe escribir con L, ¿no? Cuando precede a estas consonantes, ¿no? Siempre, se debe escribir con la consonante L, no L. Ejemplos, veamos, ¿qué dicen los ejemplos? Muchos de ustedes dirán en el habla, ¿no? En la parte oral, dicen colque, deben escuchar, ¿no? Colque mautitamti, ¿no? Pero podemos decir colque, no hay problema, no está mal dicho, ¿no? Sin embargo, debemos escribir colque, ¿no? Con L, no con L. A ver, hay otros ejemplitos más. Kelka, ¿no? Kelka mautitamti, hay esas variantes, esas formas de hablar. Está bien, está aceptado en la parte oral,
Sin embargo, en la escritura debemos decir qeilqa. Ahí tenemos otros ejemplitos como cholqe, walqe, alqa. ¿Qué más tenemos? Polqo. Y tenemos pelpa. Hayan Kewampi, Nasa Pasinisana, Wintañaja. Waleki, ya. Waleki esquiva. Ya. Sarata Quiñane, Ampi, Hucamitas Quiñane. Siguiente diapositiva, por favor. Conozcamos más todavía. Ahora vamos a conocer un poco de los sufijos posesivos. También es conocido como adjetivos posesivos. Bien, conozcamos. Hay algunas reglas. Dijimos al principio también de esta presentación. El habla aymara también difiere de pueblo en pueblo, de persona a persona todavía. También puede cambiar de región en región la forma de hablar. No es lo mismo. Y eso sucede con todos los idiomas en el mundo, ¿ya? Y eso se llama algo más técnico como variación dialectal. Se conoce así, ¿ya? Sin embargo, también existe la sistematización, estandarización de su uso, en este caso. Como cualquiera lengua. Nosotros conocemos en la lengua castellana, por ejemplo, el uso de la S, de la C y de la Z, ¿no? Yo, ¿por qué no puedo decir, pues, zapato? Los latinos, principalmente los latinos, nosotros no usamos la Z, no sabemos pronunciar, ¿no? Nosotros no decimos, pues, zapato, así como los españoles, zapato, no decimos. Si no decimos zapato, pronunciamos con la S. ¿Pero por qué? Por más que yo pronuncie zapato, pero tengo que escribir con la Z. ¿Pero por qué debo escribir? Hay una regla, ¿no? Hay una regla. Entonces la lengua aymara tiene también esas reglas, ¿no? Las cuales, a ver, conozcamos, en este caso, de los sufijos posesivos, ¿no? Es el jama pasa. Bien, muchos de ustedes tal vez son de Oruro, tal vez algunos de la parte de Cochabamba, Potosí debe haber muchos también. Miren, también debe haber muchos hermanos que nos siguen tal vez desde Chile, y Argentina también, y también de Perú. El sufijo ja, hablamos de ja, que significa mi, que significa ja, significa mi. Yo quiero decir mi casa. Entonces diré, uta es casa, ja es mi. Entonces diré utaja, mi casa. Ahora, acá muchos ya me han debido entender, utaja. Pero de pronto yo les digo utña. ¿Y qué significa utña? Me han debido entender los de Oruro, tal vez, los de Potosí. Ya me han debido entender, utña. Que significa también mi casa. Entonces, uta es casa, pero ña también significa mi, en otras regiones. Pero también hay utia todavía, utia. Puede haber utnia, o sea, hay muchas, puede haber más todavía, ¿no? Variación. Solo imagínense un sufijo. Alguien tal vez acá en La Paz ha aprendido la lengua aymara, pero con ja, utaja, que significa mi casa. Y se va a Oruro y ya no dicen utaja ahí, sino dicen utnia. Y ahora, pero a mí me han enseñado utaja. Ahora, ¿qué hago, no? Entonces, ahí aprendes obviamente una nueva forma de sufijo, ¿no? Sin embargo, cuando se quiere estandarizar, sistematizar y normalizar el uso de los sufijos, palabras, o consonantes o letras, pues hay unas reglas, ¿no? Para estandarizar. ¿Cuáles son? Es el habla supradialectal. ¿Qué quiere decir el habla supradialectal? Quiere decir, se acata, en muchos casos, se establecen las gramáticas en la gran mayoría de los hablantes, en el mayor uso de la palabra, de la vocal, o de un consonante, o de una sílaba. Entonces, ¿qué quiere decir? El ja, el sufijo ja, es muy usual, es más usado en el habla paceña en La Paz, también es más usado también en el Perú y en otras regiones. Tiene mayor uso, mayor presencia, ¿ya? Geográfica. Entonces, de ahí es que esto nace, ¿no? También, por supuesto, es usado el ña, el ya, el ja, el na y otros sufijos. Sin embargo,
En este caso, nosotros en la escritura debemos manejar con ja, ¿no? Para un poco sistematizar y también organizar la estructura de la escritura de la lengua aymara. Bien, sigamos por favor la siguiente diapositiva. Acá un poco vamos a ver, es el mismo caso que el anterior sufijo. Simplemente en este caso vamos a ver lo que es en tiempos. ¿Ya? En este caso vamos a ver en tercera persona del tiempo de conocimiento directo, o algunos conocen también como testimonial, ¿no? Es lo mismo. Bien, conozcamos un poquito. Hablamos, este es del taina, ¿no? Del pluscuamperfecto, es conocido en castellano como también de conocimiento indirecto. Es indirecto esto, ¿no? Bien, en muchas regiones pueden pronunciar esta oración. Pongamos un ejemplito. Digamos, Juan Choja Chok Satataina. ¿Qué quiere decir? Juan había sembrado papa. ¿Ya? Había sembrado papa. Juan Chok Satataina. Ese ejemplito. En otros lugares van a decir Juan Chok Satatana. Que significa lo mismo, ¿no? Juan había sembrado papa. Sin embargo, es importante también ver el mayor uso de este sufijo. Algunos dirán también Juan Chok Satataña. También puede haber esa forma de usar, ¿no? O decir, o pronunciar, o hablar. Sin embargo, nosotros podemos hablar en ese sentido, sí, en la parte oral, pero debemos escribir con taina o tana, ¿ya? Esto solamente sucede en la tercera persona singular o plural del tiempo de conocimiento indirecto o no testimonial, también es conocido en la lengua aymara. En la lengua castellana este tiempo sería conocido como pluscuamperfecto, ¿no? Podemos un poco profundizar, por supuesto, estos tipos de uso en las clases, ¿no? Estos tiempos generalmente se puede ver en los cursos intermedio o avanzado, ¿no? En el básico no se ve mucho, ¿no? Y por eso es que también existe esa complejidad, las cuales también nosotros podemos en algún momento también compartir otro taller enfocado específicamente a tiempos y otros, ¿no? Bien, sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Acá tenemos también otro de los usos de un sufijo. A ver, ustedes dirán, ¿cómo digo mi perrito? ¿Cómo digo mi vaquita, mi gatito? ¿Cómo digo mi...? A ver, coméntenme en los comentarios. Quiero ver, sus comentarios. A ver, estimados hermanos, hermanas que nos están viendo, coméntenme. ¿Cómo lo dicen? A ver, comenten ahí con algunos usos de los sufijos. ¿Cómo dicen perrito o mi gatito, mi conejito o mi casita? Coméntenme en aymara cómo lo dirían ustedes. Es un sufijo que tal vez ya ha quedado en muchos casos en desuso. Sin embargo, también es importante de alguna manera rescatar algunos sufijos que todavía se usan en algunas regiones. Y hablamos de un sufijo que es ya. Alguna vez ustedes han debido escuchar, muchas veces ya no se usa, ¿no?, el diminutivo en la lengua aymara. ¿A qué me refiero? Yo quiero decir mi vaquita o vaquita, ¿no?, que significa... vaquita, ¿no? Esa es una vaquita en castellano. Pero en aymara también dicen huaquita, ¿no? Huaquita. Ahora, también dicen, quiero decir gatito. Ahí está el diminutivo hito del castellano, ¿no? Gatito. Pero en aymara también algunos ya dicen pisito también, ¿no? Pisito. Entonces verán, el sufijo ito, ita, es de la lengua castellana, que expresa diminutivo o apreciativo. Sin embargo, este sufijo ha entrado con mucha fuerza en el uso, en el habla de la lengua aymara. Muchas veces ya es parte del habla, ¿no? Muchas veces nosotros decimos pisito. A ver, por acá, a ver algunos comentarios que podemos apreciar. Dice Juvenal Mamani, presente, dice, estudiante de la SFEM, Santiago de Guata, Jalera Gilata, esta Gilata Giovanni. Dice, Anuja, dice Anuja, mi perro, ¿no? Alejandrina. Pisija. Alejandrina Suxo, perdón. Wilmer también dice Pisija, mi gato. Bien, hermano, dice la Sandra Calle, Jalera Culiaca. Bien, entonces,
En la lengua aymara tenemos un sufijo que es ya, o puede ser ya también, que expresa diminutivo o apreciativo en la lengua aymara, ya. En muchas regiones, como en Camacho, en provincia de Camacho, o también en el departamento de Oruro, en algunas regiones, usan todavía este sufijo. Ellos dicen utaya, por decir, que significa casita, ¿no? Casita. También van a poder escuchar eso, guawaya o yocaya, ahí está el diminutivo ya también, ¿no? Yoca, que es hijo, yocaya es guauita, ¿no? Así puede expresarse también, porque estamos hablando del sufijo ya. También van a poder, especialmente más van a poder apreciar en La Paz por sector norte de La Paz, por Camacho. Todavía se usa este sufijo. Entonces, también hay otros sufijos como ku. En vez de decir hijito, van a decir guaguacu, guaguacu. Hilaku. O hilaku. Papito, van a decir tataku, ¿no? El ku expresa diminutivo o apreciativo, ¿no? Puede haber muchos más en la lengua aymara. Entonces, para un poco evitar tanto, tal vez en muchos casos, el préstamo. Puede haber innecesarios, pero también en muchas ocasiones puede requerir también, ¿no? Hablamos del sufijo ito, ita, que principalmente ya es en el uso, en el habla aymara es parte en muchos casos ya, ¿no? Bien, ahí tenemos el sufijo ya. Sarat Akiñanampi, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a ir concluyendo. Luego vamos a pasar, por supuesto, ya con el siguiente tema. 10 minutos más. 10 minutos más tenemos todavía. Bien. Es algo importante también conocer el uso de la diéresis. La diéresis es una letra. Es una letra parte del alfabeto aymara. No es una tilde, ¿no? La diéresis que ven ustedes, los dos puntitos, ¿no? Que se ponen sobre las vocales. Esos dos puntitos que ustedes ven, eso se llama diéresis o alargamiento vocálico. Tiene sus funciones, sus usos. Y dentro de la lengua aymara tiene su función. No es simple una tilde. No es como en el castellano, ¿no? Ese rayito oblicua que va, ¿no? En las palabras que terminan en N, ¿no? Sion, por decir. Hay una tilde, ¿verdad? No tiene la misma función en la lengua aymara. La lengua aymara es una letra, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas de esas reglas. Una de ellas acá que podemos expresar es la siguiente. Cuando en las consonantes, por decir, yatiawi o yatichawi, ustedes tal vez me pueden comentar qué significa yatiawi, yatichawi, yatecawi, mancawi, punchawi. Ahí pueden ver la presencia del wi, un sufijo wi. Este sufijo se llama nominalizador. ¿Qué quiere decir? ¿No? Puede convertirlo un verbo en sustantivo. Eso quiere decir, o en nombre, ¿no? Entonces, muchas veces se ha visto que en la escritura, se ha notado la presencia de una diéresis que antecede a este sufijo, ¿no? Muchas veces se han escrito como mancawi o punchawi, antes de la consonante, desde la sílaba que es wi, antes de ese sufijo hay una diéresis, ¿no? La presencia sobre la vocal A. Entonces, como dijimos, tiene su función y uso dentro de una palabra este sufijo. No simplemente es una tilde o una entonación. Por tanto, muchas veces es innecesario sobreponerlas en algunas vocales. Yo vi algunos libros, ¿no? Algunos también investigadores o aymarólogos o estudiosos en la lengua aymara quieren poner también la diéresis en todo, ¿no? Que siente que ahí se eleva, ahí existe una elevación, una entonación en alguna palabra o alguna consonante o alguna vocal o sílaba, ponen la diéresis, ¿no? No, tiene su función y uso, ¿no? No es lo mismo que una tilde. Bien, ahí podemos apreciar también algunos ejemplos en la pantalla. Sigamos, por favor, y vamos a ir concluyendo. Hayayakipana. Bien, eso sería un poco de lo que podemos compartirles. Las reglas gramaticales de la lengua aymara, algunos usos de las consonantes vocales, asimismo también cómo es que nosotros debemos escribir en la lengua aymara. Nosotros hemos extraído un poquito de lo que tiene el aymara Ruta Quinchawi, que significa lineamientos de la gramática aymara,
las cuales nosotros vamos a compartirles esta diapositiva y también el libro digital. Les vamos a compartir la versión 2 y ustedes van a poder un poco explorar más todavía algunos usos de algunas consonantes, también de los signos de puntuación, cómo se maneja la lengua aymara. Van a poder un poco conocer también de este texto. Entonces es importante también que ustedes conozcan. Y yo puedo resumir en lo siguiente esta presentación, la cual va dirigido, ¿no? Principalmente a los estudiantes y docentes de las SFEMs, ¿no? Quien en estas fechas están, por supuesto, con sus defensas en la lengua originaria aymara. Entonces, deben tomar en cuenta, principalmente ustedes, que es importante escribir con su vocal completa la lengua aymara, no elidir las últimas vocales. También existe, por supuesto, otras enseñanzas que podemos apreciar en otras instituciones superiores también, en las universidades. Muchos de ellos, por supuesto, escriben con la elisión vocálica, ¿no? Eso tiene también su razón de ser, ¿no? Sin embargo, nosotros como parte del Ministerio de Educación, parte del Magisterio y parte también, por supuesto, dentro de la resolución ministerial nos indica cómo debemos manejar y cuáles son sus fundamentos para poder escribir la lengua aymara, por supuesto, sus usos. Bien, entonces, para ustedes va a ser muy importante, así que los que nos acompañan desde las SFEMs, los estudiantes, por favor tomen en cuenta. Las vocales es muy importante en la escritura y si ustedes ven alguna palabra que está con una lesión vocálica, pueden complementar, por supuesto, ¿ya? Y también algunas reglas gramaticales. Yo vi en sus trabajitos, yo fui también justamente el jurado evaluador en algunas SFEMs y unidades académicas en sus defensas de TECLO o evaluación por producto que es actualmente en lengua originaria. Hemos podido notar que muchos todavía tienen esas dificultades, falencias en la escritura. Y he notado también que muchos de ellos están escribiendo con cinco vocales, ¿no? Hemos notado eso. O también el tema del sujeto, objeto, verbo o sujeto, verbo, objeto. También, eso es importante, ¿no? Es importante, por supuesto, tomar en cuenta la estructura de la lengua aymara. ¿Cómo es que se escribe en idioma aymara? ¿Cómo está estructurada la oración? Tomen en cuenta que ustedes pueden pronunciar con las 5 vocales en la parte oral, en la lengua aymara, ¿no? Como por ejemplo, epi, verán, aparece la vocal E, ¿no? Pero hay una explicación del por qué aparece en la parte oral. Pero no pueden escribir lo mismo. Ustedes en la escritura solamente deben escribir con 3 vocales, que son A, I, U. Solo con esas 3 vocales deben escribir. Por más que se escuche E, O, ustedes escriben con las 3 vocales en sus trabajitos. En la parte oral, por supuesto, aparece, ¿no? Antes o después de algunas consonantes que se producen con la parte más baja de la garganta, ¿ya? Uno de esos que he podido notar en los trabajitos, sin embargo, también nos va, por supuesto, a compartir nuestro hermano licenciado Vidal, quien enseguida les trae enfocado específicamente en la producción de textos, cómo es que ustedes van a producir sus trabajitos para poder, por supuesto, realizar defensas en la evaluación en lengua originaria. Bien, eso sería, estimados hermanos. Por favor, espero sus comentarios, voy a estar respondiendo. No sé si tenemos comentarios, preguntas, por favor, dejen en sus comentarios en Facebook. Enseguida vamos a poder responder. Si no hay, bueno, vamos a dar curso, por supuesto, al siguiente expositor para que nos pueda compartir también sus enseñanzas. Bien, ¿qué quispo Gilata? Hayaya Kibanaya. Hayaya Gilata Josué, camaraki Taspacha, Gilacuyacanaka, Kitinacas Acepta, Niwa Hiskawinaka Hutkiti, no hay preguntas por ahora, sí, muchas felicitaciones también. Algunos que han escrito en Aymara, por supuesto, siguiendo este intento de interacción, ¿no? Calcañan Gilacuyacanaka, Aymara Ruta. Kalkanipjam, nayan sutijaja, kam satawa, nayaja xankiritua, nayaja xatoqinkasktua, nayaja akaja yatakan utan irnakaskta, yatakaskta, sasina, humaneka kalkant anipjam. Kalkant anyani, escribiremos, por favor. ¿Ya? Y quiero mandar, aprovechando este pequeño espacio, un saludo muy cordial a nuestros estudiantes de LICA que siempre llenan los auditorios, este tipo de auditorios virtuales también, formando parte, ¿no? También Santiago de Guata, siempre están presentes, Guarizata, como no, SFEMTEA, ¿no? El Tecnológico del Alto, también del INSEF, Simón Bolívar, las unidades educativas de Ancocagua, Corpa, también Caranavi, por supuesto, Caracollo, Ángel Mendoza, las unidades educativas allá también de Zacaca, también de Corque y bueno,
podría olvidar algunos tal vez, hermano, pero a todos ellos un gran saludo cordial. Pampa Ollagas. Por supuesto, Pampa Ollagas, ¿ves? Me estaba olvidando de esta Caranavi. unidad académica, sí, ya lo dijimos, Caranavi, y a todos los que nos están siguiendo, por supuesto, también de las universidades, de las diferentes institutos técnicos también, como los diferentes CEAs, ¿no? Los Centros Alternativos de Educación. Bueno, a todos ellos un saludo muy cordial, por supuesto también al CEA San Gabriel B, que ayer ha hecho una actividad brillante, impecable, desde la escritura estaba viendo también cómo han estructurado ellos sus ideas, y creo que esas cosas nos ayudan justamente a resaltar cómo se escribe el idioma aymara. Y justamente tenemos la participación de nuestro hermano Juan Carlos Cachi, quien es director del CEA San Gabriel B, quien está señalando y comentando acá, diciendo, Jalaya Kipana, dice, Jalaya Kipan, Gilata Josué, Sigua, Ucamaraki, Gilata Franz, bueno, Jumanakaru, Mahach Arunta, Purtayan Smasiwa, Ukatja, Kama Kanancha Wija, Sapa Kutiwa, Unijatañapa, Saraki, Ukatja, Ukamata, Kitina Casa, Yatinta Sipki, Chamanchata, Unijasipjañapataki, Saraki, Ujilataja, Gilacuyacanaka. Entonces, un saludo cordial, por supuesto, el Incos del Alto, fíjate hermano, por eso les decía, la importancia de ese tipo de eventos, el Inco del Alto presente, dice, estamos aquí, claro que sí, hay que seguir nuestro camino, Aymara, Arukel, Cañajo, Aquisiwa, Wali, Kamasan, Pijanas, Jarasisa, Akansa, Cauquinza, Kelcantas, Caquiñanza, así que aquí, ¿no? Fabio dice, Jalaya, Wilmisnik, con Hamachi, dice, Ma Arun, Awi Saraki, Awi Saraki, Taklinitaki, Cámara Juan Carlos Álvarez, Pasas Carayati, Chawi, Nakaj, Sascaraki, Paja, Wali Sumawa, Pancanaka, Munasiwa, Gilata Josué. No, a propósito, Gilata Juan Carlos, y para todos los que están siguiendo, aprovechando este pequeño espacio, hermano Josué, mientras ya se prepara nuestro hermano Vidal para la siguiente presentación, queremos señalar categóricamente que vamos a compartir por lo menos hasta ahorita 3 materiales, hermano Josué y hermanos que están siguiendo Cuyaca, Cuyacanaka. El primer material va a ser esta presentación que nos ha preparado Josué. Por supuesto, la mía de políticas lingüísticas ya tenemos ahí, después la presentación de Josué, pero también, hermano Josué, hemos preparado Gilata Josué, este resumen de 20 reglas de escritura aymara que lo tenemos listo en versión digital PDF, que es el resumen de resumen, ¿sí? Para que ustedes tengan algo elemental para escribir de la manera más sencilla posible. Después tenemos el resumen del libro, que es un poquito más ampliado, pero sigue siendo, digamos, algo válido e importante para que puedan ustedes escribir sencillamente. Entonces, tenemos varios comentarios acá, si te das el gusto, estimado José, de dar una lectura a ese más, por favor. Waliki hila kuyaganaka ampi uyata kiyana maimaya hila kuyaganaka pelqani prakitena aksalika toquero askipuni humanaka walipuni kama wala kamasampi wali halil atap taw hilana kuyaganaka sarakio ampi Wilmer ko uyat khatatik kamsisa Wilmer Romero nayak aka hachayata kani utan France tamayo telika uksat pachu hilata ampi mantani de kitaina quasi Iván Gutiérrez arakiwa hayale mar aru kampi ay mar aru hachanja sipekinani halile ekipan hilata Quasaraki Constancio Mamani, Wakiskiwa, Nayaha Suyo Pakahake, Sarakiwa, Kayayagua, Uxanwa, Inakasta, Anchita, Hatakinwa, Unihasix, Masarakiwa, Halita, Tatakilata, Askipuni, Humanaka, Walipuni, Kama, Mantani Paraktaha, Kunaimana, Amuit Awinakawa, Arhat Awinaka, Kertani Parakilana, Kuliganakasti, Kamasti, Nyawa Ichaman, Regnani, Hutiri, Arhat Awimpi, Unyest Awimpi, Kamasti Aruntakiani, Kamsis, Hilata, Edson Maya. Harus kita sih punya nak sekip punya rekis pausi hilata ampi askip punya kamponis ki hilata takanisa harus kita sih punya nak sekip punya rekis pauka wakis kiriu hilata kuya kanaka kamasti kampi harus kita kinyani kuat waina sa nas wakis tak sarak hilata bidani yo waliki halala harus kita asip ki punya kinyani harus kita sih ki rakinya sa walha kuti amu yuna ka kat mistar kino harus kita sih punya sa ki punya rakis pauka kampetasa taketokero untasiraki ay como wale hacha ya que pana sa para kiri ot kita sih punya nak sekip punya rekis pausi sa wakis kira ki kama ya uthe haruna kasah wale hacha yampi wal khasaliana kani wal khakilana kani ka kayak hak tap tadar ke ko marui kan beres ko napacha si wasa hak karakter castellano roja
hacharutu karake hampi. Hisa, kama hilat kuyakanako kama si sarantas kahinyani hilata Josué, hayal atata humaja, kama suma, ajait oimata, chamanst oimata. Estamos fortaleciendo los conocimientos, por supuesto, técnicos, principalmente así, sobre la escritura correcta del Aymara, ¿no? Bueno, en esta línea, ya habíamos dicho al inicio, vamos a dar paso ahora a la tercera presentación y con lo que vamos a cesar el día de hoy, este seminario virtual con broche de oro, diríamos, porque después de haber visto las normas, la estructura gramatical que debe seguir el idioma, sus reglas elementales, pues ahora corresponde ver cómo ahora lo empezamos a aplicar, ¿no? Desde la práctica en nuestros diferentes espacios, cómo producimos nuestros materiales, cómo nos podemos inspirar y cómo vamos a tener la claridad siempre de escribir correctamente. Insisto, ayer yo estaba en Caracollo haciendo una evaluación, a quienes saludo por supuesto a estos estudiantes. Puedo decirte de 25 estudiantes, uno solo se quedó, una persona se quedó, pero 24 brillantes. Y ayer había una estudiante 100 sobre 100, Gilata Josué, Gilata Vidal, que ya se encuentra acá con nosotros. Porque realmente una presentación brillante, no paraba de hablar, no paraba de expresarse, de escribir. Aymara Jawalikus Atawa, Takekuno Aymararunja Kamstayaraxna, podemos describir cosas increíbles. No es lo mismo hablar en castellano que hablar en Aymara. Las mismas bromas del castellano son un poco frías. En Aymara aumentan 10 veces su calidad y calidez. Entonces, sí. Ayer era increíble ver una estudiante de esas características y creo que Ukalaiku igualicos están chuim ayakta abjarakistu hilat kuyakanaka. Ay como hilata. Waliki kamaste ampi halit atapkhan niasan masurok na kaisa ampi hacheta panitro puta wedarki kaisa pilaroma uksaru hiwasaha unyakitiri kuna hamas wainta wakunaka ay maravilla tinta sipkara ukunyitiri halaweraktan uksan suwal chama sipkara ki kwali askiwa humanaka ukalaiku de akakasta senyane unyasta awinaka yakhata winaka apanitarak humanaka tai ampi humanaka kuskaki kamaraki takir khama qihta apkhiyano kamarata ki ukambirusa wa kisira ki hubanaka yatinyana kama kun khamasa agaqil kanaka uthiraki ay mararunha kamarak saudi o sarwi par khama kas sargatas karaki waliki haliki panihilata waliki aruski pasip khanyasa nyana kasaki ponira kispawa hilata vidal kala iku hichach maruja hawil tatata hawil apkharaxma hayaki pan sasinarun apkharaxma. Vámonos con la tercera presentación. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Vidal. Él es un profesional licenciado en lingüística y por nuestra Universidad Pública del Alto, ¿no? Una universidad, por supuesto, que se encuentra en el puesto número 14 del ranking nacional de universidades. Está creciendo, está subiendo, está en ascenso. Precisamente porque es una universidad que entiende la realidad, ¿no? Sociocultural, socioeconómica en el cual se encuentra. Por tanto, de esas universidades estamos hablando. Por supuesto, Josué, que reiterar también, él es parte de la Universidad San Andrés, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, del cual él también proviene y por supuesto está trabajando en el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Y reitero, vuelvo a Vidal de la UPEA, una universidad que reitero está subiendo, ascendiendo porque cada vez se está dedicando más a la investigación, a la promoción de nuestra lengua y cultura aymara. Y en ese sentido, pues vamos a dar la bienvenida. Vidal ya con muchas producciones, él muy conocido en las redes sociales porque produce materiales, él es un productor de contenidos en redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube. Él ya mucho antes de formar parte del equipo del ILCNA ha estado trabajando, principalmente la enseñanza, la producción creativa de contenidos en Aymara. Entonces es un gusto, es un honor tenerlo aquí en como parte del equipo del ILCNA, ¿no? El Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, doctor honoris causa Félix Laime Paimani. Hilata Vidal, waliki puni wasitata por antaja kamaraki kichaja yatiañani kun jamasa Aymar arunja kelkataspa waqt eraxna kelkaraxna pankanaka Hilata Vidal. Humanki aruja. Hayaya. Hayaya Hilata France ukakiperaki hayaya tsmawa Hilata Josué Quispe kuna laikuteja uintaitanua markachirina karu waina tawakuna karu kun hamasa Aymara roja kelktasiski kun hamasa takipaja take ukwa hicha anchit kamasa unitawaitana hichasti take uka amuyuna kampeja kun hamsa
ma lapi, ma señani ka ma tamaaru, ma lapi, ma panka kelksna haju ka toket wanampeha aruskip trakinyani ukamasti arunta sirakinyani takpacha kitina kasa uintanisip takaha sanyani lika tokema takpacha humanaka yatakari waina tawakonakaru arunta nipsma ukakip karaki yatichiri nakaru aymara hila kuyakanakaru akaha kollasiu markpacharu kamaraki Sañani, acá Pirua tokensa, hanguasti Chile, Argentina, Brasil, yakha tokenakansa aymaraha, wali miranta tatano. Tape humanakaru arunt anipsma, ukamasti, kalant nyania, makao hamuyuna kampi hilata France, ukamaraki hilata markachirina. Halaya, ukamasti kalant nyani hilata Zoyer, pondremos la siguiente presentación que corresponde a nuestro hermano Vidal. Kamasti Sarantañani, vamos a, mientras va colocando, aquí hay un saludito más, dice hermano Vidal, dice por favor comparte tu número de celular, algo particular, ya está pidiendo asesoramiento. Bueno, esa es la idea, contactarnos, ¿no? Y conectarnos con los diferentes hermanos que se encuentran y hermanas en diferentes partes del país, también del mundo, diremos, ¿no? Porque también nosotros hacemos asesorías a hermanos que están en universidades de Estados Unidos, de Nueva York, también de Inglaterra, nos escriben, de España, hermanos aymaras allá en Argentina, en Brasil. De eso se trata, ¿no? Y las redes nos permiten acercarnos también. Katxiwa, Kuyaka, Saraí, Pasti, dice, que hay Pukipana y Gilatanaka, así, Katja. Bueno, muchos saludos de los hermanos que están siguiendo en este momento nuestras redes. Kamakipanja, Sarantañane, ahí tienen la presentación. Waliki, Kamastigasitat Arunt Anismatake, Munasiña Chuimampiaxa, Aymara Markatpacha, Altupata Markatokatpacha. Acá, uñaist awinha Aruskip Añaniwa. Akam si Aymaran hap, akanis anuata akam sasina. Pankasa suma kelakt asiñani. Hiwasan sapamaini, pankasa sumpach kelakt asiñani. Una guía práctica para la redacción en la lengua aymara. Ukamasti arunt arakiñania, akaja ilkna akanistiriru, irphaririru hupaja benigno kalisay huparaki irphartaski, ukamasti, kalant añania akanairir amuyuna campi. Sarant añani hilata, yakha hanhampi. Ukamasti munata wainata okonak yatakarinaka, hangwasti kitinakati aymararu am tapisktana. Kelkansa yatakaskana take humanakaruwa ka amuyunaka humanaka takirakiwa waqt enita kunarsa tihiwasaha ma panka kelktan montana akaha tunka lapiniki pansa hanugasti kuna hachapanka pansa pataka nya waranka lapini pansa akama wa takipaja nya puni sarantaraki, ¿no? La ruta de la producción del texto, dice, ¿no? Entonces vamos a hacerlo bilingüe, quizás un poquito más del castellano, para poder llegar a todos los jóvenes estudiantes, especialmente de las SFEMS, que es nuestro público objetivo, para que puedan fortalecerse en la producción de textos en aymara. Y claro que sí, también vamos a recurrir a nuestra lengua madre, a nuestra lengua aymara. Una primera idea, ¿de dónde surge el hecho de producir, escribir un texto, ¿no? Tiene que haber una idea. No necesariamente nos van a decir, escribe sobre esto y hazlo. Podría no gustarnos el tema, podríamos desconocer de ese tema. Entonces, si nos están pidiendo, por ejemplo, una producción escrita de nuestros trabajos, por ejemplo, para primer año, segundo o tercer año en las SFEMS, nos dan cierta libertad de poder escribir, ¿no? O bien sobre los dichos en la lengua aymara, en este caso los proverbios aymaras, sobre canciones de la lengua aymara. Yo quisiera escribir, por ejemplo, no sé, la producción de la papa o la elaboración del chuño. Entonces tenemos un tema que nos llama la atención y que además creemos que dominamos sobre ello, ¿no? Entonces ahí siempre surge desde una idea. Por eso dicen aymara runja, acá atabasarakiwa, amuyu, ma amuyutu akaltana, ma amuyut hanyata, ¿no? Kunhat sakal hanyani. Kunato ketsa hukampi yatisktaha hayukay akikasiñani nayaj muntu akelqtaña yatin munapuni yato nayaj karwa iskakasina uyuri yata karoj nayaj sum yata kun hamas wawachi qaw hamarat sahilti taqewkanaka ukato qatay ukmaj kelqtaha hani kunti yatkha hanqa mamahar hiskata hani ukampi ke hanugasti pankana kan sutjerak pachay ukato qat kelqtaha taqewkanak pi aptapiñanaj ukatsaskeha nayraqat qaltiwa ma amuyuta Pairi señani que pairi akasti
aunque es país lurawisti, yatjatañasa uxatoqueta, ¿no? Saskiwa kanha, pankanak uyarasa, hanukasti, ukatoquet aruski pasa, ¿no? Hiskasismao yatichile nakamaru, hiskasismao ataika okiru, aunque achachile nakaru. Entonces, después de una idea, nos hemos decidido, hemos elegido sobre qué vamos a escribir un texto. Ahora toca investigar. No nos podemos conformar con las ideas abstractas, generales, que tengamos conocimientos previos, sino investigar desde el internet, desde los libros, o bien desde la experiencia, desde el conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? O otros sabios de nuestra nación aymara, por ejemplo. Tenemos eso, hemos investigado. ¿Qué más? Ahora pues definamos qué partes va a tener nuestro texto, cómo lo voy a organizar, con qué acápitas, con qué partes va a iniciar, qué subtítulos va a tener esto. Lo voy a dividir en partes, en capítulos, o quizás solamente un texto general con introducción, desarrollo y conclusión. Eso debemos también predefinirnos en un texto, porque de lo contrario si vamos a directamente empezar a escribir, no vamos a saber qué más le llamamos ahora, ¿no? Pero si ya nos hacemos un pequeño índice, un índice tentativo, entonces podemos distribuir mejor, podemos leer nuestro índice y decir, no, pero aquí hay una idea que no está todavía, esto más, ¿dónde corresponde? Aquí adelante o aquí al medio, ¿dónde corresponde esa idea, ese subtítulo? Entonces eso nos va a ayudar mucho. Pankan utjirinaka pasarakiu aymaranja, castellano lunsti saraxnava, un índice tentativo para empezar a abordar y escribir nuestro texto. Un cuarto momento va a ser ya, pues hay que ponerse a escribir, a trabajar, kelcaña, ¿no? Ukanja, aruta manaka kelcañani, arupiruampi yanap asiñani. Entonces, por más que sepamos, por ejemplo, que nuestra lengua materna sea el aymara, siempre hay que echar mano del diccionario. Y lo mismo pasa con el español. Podemos hablar español desde niño, del castellano, pero siempre no nos sabemos todo el léxico, todo el vocabulario de esta lengua, ¿no? Entonces, para no usar de manera errada, hay que consultar. Sí, justo es lo que estaba pensando. O decir, no, este concepto, esta palabra me tiene otra idea, entonces mejor busco otro sinónimo, busco otra palabra. Entonces, siempre, tanto en la traducción o tanto en la producción de texto, trabajemos siempre con la ayuda o con el apoyo de un diccionario. Ukaj pusir luraujama, ¿no? Es la cuarta actividad, cuarto paso. El quinto paso, a tiempo de hacer nuestra producción de texto, siempre es necesario pues que nos lo revise alguien. Nuestra escritura, a veces podemos leer y releer y va a parecer estar bien, ¿no? Es decir, nos vamos a engañar nosotros mismos a la vista porque nosotros ya sabemos qué quisimos escribir ahí. Entonces los errores podemos pasar por alto. Entonces, una vez que tengamos nuestro documento ya, nuestro primer borrador, nosotros lo revisamos primero y luego pedir a nuestro compañero de estudio, por ejemplo, que sabe más sobre la lengua aymara, una revisada, por favor, o a un yatichiri. Por eso, hasta los grandes escritores siempre tienen alguien que se los va a revisar, ¿no? Estilo, ¿no? Alguien que se lo va a revisar, por ejemplo, un corrector, siempre va a haber, ¿no? Entonces no nos podemos confiar en que para mí estaba bien y debe estar bien, ¿no? Eso sería, ¿no? Hacernos revisar nuestro texto con otro docente, con otro yatichiri, con otro hermano aymara, por ejemplo. ¿Bien? Eso fue el resumen. Ahora vamos a ir paso por paso para que pongamos en práctica también. Vamos, Gilata, con la otra diapositiva. Hasta mientras, estimados, Gilata Kuyakanaka, Wasitata, Humanakaru, Maitanip Harakima, Kailakhtani Nyancha Aka Muyu, Kailakhtani Waka Humanaka Uintani Siktawa, Aka Muyu, ¿ya? Humanaka Hanairir Maranka Phasmawa, Pairi, Kimsir Maranka Phasmawa, Ka Aymaria Takawinha, Ka Esfem Ukatokanakanja, Hanukasti Inas Yatichire Hafstasa, Takani Buna Kailakhtani Nyani Aka Muyu. Entonces, a ver, escribamos en aymara, en este caso, en la red, esta idea, ¿ya? Una oración. Akam siwa. Ejo, ejoja. Keljantañani. 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 Ejo, ejoja. ¿Ya? Keljantañani, keljantañani. Escribamos. Es una oración. Esa es la primera palabra nomás por si acaso. Ejo, ejoja. Coluna.
Koluna, kama kerua, ejo, ejoja, koluna, kama kerua, hiwayataina. Hayukum keltanyancha. Entonces escribamos esa oración en Aymara. Ejo, ejoja, koluna, kama kerua, hiwayataina. Kunhams keltaniskana. Hagamos ese ejercicio, porque así de oración tras oración se van a formar los párrafos y la suma de estos se va a formar una página y lo que es nuestro libro, ¿no? Nuestro texto. Bien. Kunhams kalaqtanisipkta hilatanyati unhat adapita mirasuma unhat anyani kitisnya kalaqtanhatapa ejok ejoja koluna kama kerua hiwayataina sasinwa saptana. Kuliaka María Luisa Limachi, Jupao Keltanirexiva, ejoja, coluna. Le falta una A, ¿no? Kama kerua, bueno, está bien, pero entiende el sentido. Hiwayataina, suma Keltavila. Narma itarakichana, era que vas a ir terapi. Vale, Q. Hilata Constancio, Kamsanira quizá, ejoja. Koluna kama kerua hiwayataina hisa. Ukampirusa Lucio Kakipkaraki, nya paspaskiwa, but Lucio siwa. Kekoha kama kirua hisa, no? May takaniru. Kejo kunhams arsueñani. Yakawa kejoja. Kuyakita María Constancio Marina casa. Kejo sasinua kalktastana. Kejo. Haniwa kejo saiktanti. Kejoja, koluna kama kerua hiwayataina. Hanipuniwa ampi nayach hansum ars. Walitsky. Falta la glotalizar, la apóstrofe. Naya hansum ars hojat. Ukama masina. Ya kepan ka hausanyan kalgandani phukat haniwa pacha kapsuni hamakit sasin kuyakita nakasiyati. Ya tiene pharakiriu. Ya, ukama asti. Ejo, hayukum. Walik pini kalaqtanisip karaki kitna katian chitkam kalaqtanifha. Hisa haniwa qejo halikum ukana kampi kalaqanip kiti. Ejoja kama keru karusa suma kalaqtataskiwa kama hisa. Ukampi dusa wakisiwa hilata Constancio askistanje. Ejoja hisa hayukum. Ejoja hayukum. Uka wichinkilan impiwa uskanyaraki uka apostrofo hayukan pipi wakisina ukampiwa payayani kejo sasina hankwasti kejo sakiniu kejoja yakar yani sum amuyaskitu ka imaran hahni anchapnakatakit kejo hayukapi apnakata hayukuma ukatwa wakiseja hiwasajinasa suma imara yatiskstano bati telkan kaukin han yatis yatirak tsasingot yajepan han amuyasawa Pantkastana. Hasta en español se nos va, es de taipeo, creemos que hemos escrito bien, pero se nos va. Por eso es bueno la importancia de, después de escribir completo un párrafito, nosotros también nos revisamos primero. Para nosotros está bien, entonces tiene que pasar otro filtro más. ¿Sí? Porque eso es la ventaja de los textos escritos, porque puedes tú reflexionar, revisar y corregir, a diferencia de la oralidad. Si lo dijiste, si te equivocaste, así salió la oralidad, ¿no? Pero en el lenguaje escrito te permite corregir. Paisuma hilata France kamasa hilana kaskitina katian chitkama kalqtan siptaha wali eskipunu hisa kunhamti hilata Ronald Suna kupas kalqtan garaki ejoja koluna kama kerua hiwayataina sesin kalqasin ke hayu kama hayal tata hilata takani yatintas kakinyani hukam aymara ruta kalqtans sapurham kalqtan ha hichuntanyaniu Hanu kitisa hanira kyo anchit kam hiwasa roja kun yatinyu tanakansa sumpacha wawaka sinha yaticha waikistut castellano taki yatakawaitan katha akan wainaka sin hachayatinyu tanakan hukat khelkansa yatakas karaktana ukami pan ha ukamu yuna kam pacha saran tañane a ver kam sayatansa. Habíamos hace ratos dicho a modo de resumen o de una introducción que la ruta de la producción del texto en la lengua aymara es por lo menos unos 5 etapas, desde la idea hasta escribir nuestro libro y hacer pasar por una fase de revisión. En la primera, akam siwa, amuy, la idea, ¿no? Kunato ketsa kelkanyani,
kunato ketsa hukampi yatiskta ukhisktasip hamsasip kayas mawhanita hayukapi hanguahya kepanha sabhara kismao humanakaha waina tawakonaka tanto ustedes pueden decir tengo estos temas tentativos, quiero esto o también esto y sobre esto. Entonces puedes dar a conocer a tu yatichiri y te van a sugerir este tema, ¿no? Ya te sugiero este tema o te dirán, este tema todos lo están haciendo sobre eso, te sugiero esto, o esto ya está cada vez lo han mostrado esto, cada vez han escrito esto, te sugiero esto. Entonces siempre tener como una lluvia de ideas y decir sobre esto voy a hacer, estos son mis posibles temas. Entonces ahí está, esto ya tengo una investigación previa, alguna vez había hecho un trabajo práctico, entonces tengo algún conocimiento previo, sobre eso quiero hacer. Entonces, elijamos el tema partiendo desde la idea. Por eso decía, por ejemplo, aquí, Chochña Koranakata, Lajra Chinjanakata, Jamusinyanakata, Hanguasti Maimaya Anat Awinakata. Ukat Hamuit Enerakispawa, Kititakis Kelaktaskta. Todo documento va a un público, va dirigido hacia un público objetivo, ¿no? Yakepan Hamapan Kelktanwa, Aymar Akampiatista asesina. Hanukas ya kapan sistanwa akapan kaha mai hailiwinakwa unyast erakin ha yukama kitisa waona kas wainana kasa yatinta phanya hailip phanya patak sasin Hanukas ya kapan kaha ma pankaha inas kamachinak toqeta aruski parakchis pa ya kapan ha inas kun yathata winakatsa hiwasati aka isem toqen kasistanu kaha ha yukuma hani wal halapninya pagit hiwasan qelqatasah nya yatitarakiwa tunka payani, tunka lapi, tunka piskan lapinaka, hayuk kakirakiyo hanita, hichaya takaskistan. Ukatha hayuk kumakitanyani, natake nayahel ktawa, aymar aru yatakaweja unyasht eyataki, ¿no? Entonces estamos haciendo una producción de texto para nuestra defensa final por producto, como lo dicen ahora, o lo que era taller de lengua originaria, el teclo que era hace años atrás. Entonces es para ese objetivo, ¿no? Es para ese público que estoy redactando el texto. Entonces, ahí está, había algunas preguntas, decía, Waona Kataki, Hanukasti Wainana Katakicha, ¿no? Hanguahilirina Katakicha. Entonces, si es para niños, pues irá quizás con un texto más colorido, con un texto un poquito más grande, ¿no? Porque los niños, si van a ver full texto y letras pequeñas, se van a abusir y van a decir, mami, no quiero ese libro, ¿no? Entonces, no. Entonces, vamos a ver, si es para niños, más imagen, más colorido, textos un poco más cortos y más grande, mientras que para la juventud será diferente, para los textos académicos serán también diferentes, ¿no? Ukau nerakat hananyapa, hichakuchilata y akampi serán tañani, ukaj amuyos esquetano. Vamos con la otra, ¿qué viene luego? El investigar, ¿no? Una vez que hemos elegido, dice Ajlisinha hukampiat hatañani. Una vez que hemos elegido, pues investiguemos más, ¿no? Kunatok haya kelkanya ajiwaistana, ukatoket hukampi yat hatañani si waimararuna. Ma eohta. Paya, pankana kuyart añani, pankana kan takañani, hanukasti likan takañani, hanukasti ukaha chiki, sañani kaha inteligencia artificial, si es que es hayukarus hiskasirakiñani, yanapt esiñani, hayukumat watakayatinaka, aptaptaraxna, ya, maya, yaka, hilirinakar hiskasiñani, yatichirir hiskasiñani, hanukasti, taik aukir hiskasiñani, Kunhamti, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la práctica de las SFEMs dicen, salgan a sus comunidades a recoger esos datos, esas experiencias, les dicen. Entonces, uno se va con sus instrumentos, ¿no? Sus materiales, sus instrumentos, se dirigen pues justamente a preguntar a un comunario, ¿no? A un familiar, a un comunario. Y ahí vamos a recoger, estamos investigando hasta ahí. Luego pasamos a lo que es pues la sistematización, Janita. Sarant Añani Yakaraki, vamos con el otro. Entonces ya hemos recogido nuestra información, ya hemos recogido información tanto oral, del internet, documental, de los libros. Vamos a pues con todo eso ahora hacernos un índice tentativo, ¿no? Pankana uthirinakapa utayañanidis, ¿no? Entonces establezcamos un índice tentativo para decir estas partes va a tener nuestro libro a las que voy a tener que dedicar y cumplir toda la información necesaria, ¿no? Pankasaja, hilatapay su mahayu kumataka haipun umsa umhatasiñani, humanakas utansa kunka takinsa umsa kunsa umhatasi parakitapi, hayu kumichalhatasiñani aka haipuna. Hayu kumat, chamaista sirakiñani. Ukatsti,
¿no? ¿Cuántas partes va a tener? Ya les decíamos eso, ¿no? ¿Cuántos subtítulos va a tener? Pequeña capa, ¿no? Entonces pongamos los subtítulos, Kalta, la introducción, ¿no? Hararta, el desarrollo, Tukuya Muyanaka, las conclusiones, ¿no? Uyarat Pankanaka, quizás la bibliografía, Hanguastiza Parakuya Patanaka, Tirkatanaka, por ejemplo, los anexos. Entonces, esas partes va a tener mi documento, por ejemplo, ¿no? Más o menos nuestro documento, ¿cuántas páginas tiene que tener? Porque especialmente cuando estamos escribiendo un libro, no podemos poner, pues, en investigación, pongámosle, ¿no? No podemos poner una sección, por ejemplo, el capítulo de la metodología, digamos, solo una página, la teoría, por ejemplo, ponerlo en 99 páginas, y luego, en este caso, el análisis, digamos, los resultados, solo unos 3 páginas. Tiene que haber, pues, equilibrio, ¿no? Entre esta distribución, ¿no? Entonces, lo razonable para esto, lo razonable para eso. Por eso es necesario preguntarnos también, nuestro documento final, ¿cuántas páginas aproximadamente va a tener, ¿no? Ukar Hamawa, amuy una casa que la Arax nació. Pancana caja, Haniwa, Mat, Akaki, Wal, Hango, Wal, y Hachakas, Pati, Sarakiwa. Gajña, Hanihamo. Hilata Mayam Salant Ayani, ya tenemos nuestro índice tentativo, Masinaka. ¿Cuántos hasta ahora ustedes, por ejemplo, especialmente de primer año y de segundo año de las SFEMS, estamos en esa fase, ¿no? De tener nuestro documento escrito? Y pues nos va a servir muchas de estas recomendaciones para pulir, ¿no? Para decir, no, a esta parte me falta el texto, o decir, me falta una primera revisión, tal cual he terminado de redactar, ahí lo he dejado, ¿no? Entonces, después de unos par de días, uno puede empezar a revisar primero, ¿no? A ver, asignado como a Marat Samar Chan. Vaya, Uliart Arapim. Uliart Arapim, mira, son gilatas. Amgilata. Kuyaka dice Canaviri Luz, dice Aski Haipukipanaya, Takpacha, Humanakataki, Aski Sumauya Tecañaxi Upaja. Como para Javier Araquiñani, Walikipuni, Humaja Arctas Caractaja, Amancha Siñataki, Aima Aru Suma, Telcañataki, Hilacuyacanaka. Bueno, han escrito bien, bueno, varias personas, todavía seguimos en la perfección y creo que esto va a contribuir. Allá aquí pones. Allá ya Kanaki, Lanaka, Okama, Kitina Katia, Kanha Pachaps, así, Prekuna Arsan, Kakuma, Kamacha, Yatek, Assassinha, Kumana Kachamaista, Sipta, Gawali, Hayat Kanyawa, Hilata Kuyakanaka. Ahí está, entonces saludos para todos para toda la audiencia y pues difundamos esto siempre, ¿no? A nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, por ejemplo. Bien. Entonces ya tenemos, ya hemos investigado sobre este tema, ya nos hemos armado un índice tentativo. Hichasti, Sarant Añani Yahampiraki Hilata, Mirasuma, Arcauquiris Pusiri. Hichakucha, que el Cañanisio. Hichakucha, que el Cantañani. Kana muyunak el cantañanisimo. ¿Qué quiere decir eso? Kana muyunak el cantañani, ¿no? Entonces escribamos oraciones cortas y precisas. Eso es lo que se le pide en los documentos. A veces, ¿qué ocurre? Que nuestros documentos de las SFEM, para nuestros trabajos de la lengua aymara, escribimos todo en castellano y luego ya alguien que nos ayude a traducir. Nos hacemos ayudar en traducir, además algunos se hacen ayudar a traducir, o bien nosotros intentamos traducir, pero como hemos escrito oraciones, no sé, complejas, oraciones compuestas en la lengua castellana, en aymara ya nos cuesta traducir eso. Entonces, o bien cuando se le pide en la experiencia, en la práctica, por ejemplo, de ir a evaluar a los jóvenes estudiantes y le decimos, a ver, escríbame 2 oraciones en lengua aymara. Y nos complicamos. Y no sé qué pensamos en español y escribimos larga la oración y no salió nunca la idea, no se terminó de escribir la oración. ¿Y qué querías decir en español? Y cuando nos dice, quise decir esto, su oración en español, bien largo, ¿no? Entonces, si no estamos dominando todavía la lengua aymara, oraciones más cortitas, más directo, ¿no? Que tenga el sujeto, un complemento o quizás hasta 2 complementos y el verbo. No manejemos, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? Masuroja, Nayaja, Alwa, Tocaroja, Gilata, Jampeja,
Wali kuchikiwa katuru saraptas. Ya se ha hecho largo, ¿no? Ayer en la mañana con mi amigo, muy feliz, fuimos a la feria, muy largo, ¿no? Ayer con mi amigo fuimos a la feria, ¿no? O fuimos a la feria con mi amigo. Listo. Otra idea, fuimos felices, es decir, oraciones más cortitas, ¿no? Más corto, es lo que se recomienda en la lengua aymara para quienes estamos recién aprendiendo tanto a hablar y a escribir en nuestra lengua aymara, ¿ya? Ukao, sí. Ukao, kana muy añari. Esa es una pequeña recomendación. Otro, sapa pázafos, ukana, ma amuyo toquet añani. Entonces, cada vez que abarquemos un párrafo de escritura, no demos vueltas, ¿no? Ahí estamos metiendo muchas ideas, luego nos vamos a otro párrafo y no se diferencia un párrafo el segundo párrafo del primer párrafo. Parece que volvemos a hablar sobre el tema y damos vuelta. Entonces nuestro documento ya no tiene claridad, ya no tiene secuencia, ¿no? Entonces este párrafo, por eso primero nos hemos distribuido por subtítulos, ¿no? Por subtítulos, ¿no? Entonces aquí tengo que hablar tal cosa, quizás aquí abajito en este otro párrafo voy a reforzar eso y listo. Paso a otro subtítulo, ¿no? O conecto con el otro subtítulo, con otro párrafo, hasta ahí, ¿no? No demos mucha redundancia, mucha vuelta en los párrafos o ¿no? Hacer circunloquio, volver a la misma idea no nos va a ayudar, ¿bien? Hisk amuyunaka kama kana amuyunaka el-añanis, ¿no? Entonces, oraciones simples, oraciones cortas, escribamos y, por ejemplo, un párrafo que tenga unos 4 o 5 oraciones. Se va a formar un párrafo, entonces vamos con otra idea también y de esa manera vamos a ir construyendo nuestro documento. Otra recomendación, sintaxis aymara ukarham kelaktañari, ¿no? Entonces, si bien tenemos una idea previa en español, en castellano, como queremos decir una oración, pues, ¿no? Nuestros antepasados se curaban con hierbas medicinales, ¿no? Se curaban con hierbas medicinales. Entonces, cuando intentamos traducir a la lengua aymara, lo mismo hacemos a veces, ¿no? Achachilanacasaja, koyasiphanua, choñacoranacampi, ¿no? Entonces, seguimos traduciendo en el orden sintáctico de la lengua castellana. Entonces, ahí ya tenemos que adecuarnos a lo que es la sintaxis aymara, ¿no? ¿Queremos decir eso? Entonces ya, será pues el sujeto, el complemento y al final el verbo. Entonces diremos, ¿no? Achachilanacasaja, ¿no? El verbo koyasiphana, se curaban, se medicaban, se vendrá pues atrás, ¿no? Entonces, a veces, igual en las SFEMs les decimos, a ver, escríbame una oración en aymara, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Achachilanacasaja, koyasiphana. Entonces, ahora, ¿qué dice eso en idea? En castellano, tradúzcamelo a ver al castellano. Entonces, igual, ¿no? Dicen, nuestros abuelos con hierbas se curaban, ¿no? Pero cuando hablemos al español también tenemos que volverlo a la sintaxis castellana, pues entonces nuestros abuelos se curaban con hierbas medicinales, ¿no? Eso sería la naturalidad. Entonces cada lengua tiene su estructura sintáctica y entonces respetémoslo, ¿no? Si estamos en español, a la estructura española, y si estamos en aymara, lo mismo a la lengua aymara. Entonces, esa recomendación, porque veo, ya en la experiencia nos muestra que primero pensamos a veces en castellano y recién estamos trasladando esas ideas a la aymara, pero en la misma estructura que la sintaxis castellana. Por eso ahí dice, ¿no? Suti, el nombre, en este caso el sujeto, Pokacha, el complemento, ¿qué más es necesario? Arutam waitapirinak apnakañani, ¿no? Utilicemos también conectores de oraciones, ¿no? Conectores de idea, para que no parezca un listado de palabras o de oraciones, ¿no? Akirinakama, como estos, ¿no? Nairakataja, ¿no? Una idea, ¿no? Primero, inicialmente, para empezar, por ejemplo, en español. Ukatja, ¿no? Después, ¿no? Maisatoketja, por otro lado, ¿no? En otro orden de las cosas se puede decir, por ejemplo, Yamakisa, además, ¿no? Ukampirusa, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Esos conectores es necesario utilizar a la hora de redactar párrafos, ¿no? Tukuyañataqueja, ¿no? Para concluir, finalmente, en síntesis, en suma, ¿no? En español también manejamos. Igual en español es necesario utilizar estos conectores de redacción.
Entonces, en Aymara igual aprendámonos eso, ¿no? ¿Cómo decimos pero, por ejemplo, ¿no? Pero en Aymara, ¿no? ¿No? O cómo decimos además, ¿no? Algunas veces se va a manifestar a través de palabras, de conectores, por ejemplo, y otras veces se van a manifestar a través de preposiciones, ¿no? Por ejemplo, la preposición o, ¿no? ¿No? ¿Quieres esto o aquel, no? Kaukis nunta acti, aunque kaicha, ¿no? O algo así, ¿no? Siempre va a ser, ¿no? ¿No? Sanyani, ¿no? Hilamati, tatamacha, ¿no? Entonces la cha, por ejemplo, va a ser que sí, es tu hermano o es tu papá, ¿no? Entonces la cha, por ejemplo, va a cumplir esa función de decir, de contrastar, ¿no? O, ¿no? La preposición o, por ejemplo, ¿no? Ukamau hilat kuyakanaka. Vamos a ver con otra idea, vamos con otra diapositiva. A ver, ¿qué más? Eso no es todo, no es, por ejemplo, ¿qué más necesitamos? En la producción de textos escritos también es muy necesario usar los signos de puntuación, ¿no? Para, por ejemplo, marcar hasta dónde es una oración, ¿no? Hasta dónde quizás es un listado, ¿no? Por ejemplo, acá nakama, ¿no? Como estos, ¿no? 2 puntos, pachaka, ¿no? Iwija, karwa, alpachu, ukatja, kuchimpi, ¿no? Kuchinakampi, ¿no? Entonces necesitamos igual las comas, necesitamos el punto seguido o el punto final, por ejemplo. Necesitamos hacer uso, por ejemplo, de signos de interrogación, de apertura y de cierre, ¿no? Necesitamos usar, por ejemplo, las comillas igual. Todo eso nos va a ayudar para que un documento tenga mayor claridad, ¿no? Si no, no vamos a ver si esta idea es nuestra o es una cita textual, por ejemplo, hasta dónde va una oración. No vamos a saber si este verbo que aparecía, a cuál oración le corresponde, a la primera oración o a la segunda oración, por ejemplo. Entonces, es importante hacer uso de los signos de puntuación también. ¿Bien? Otro, que el katasja, mainina caja amuyasquachati, preguntémonos a la hora de escribir. Cuando escribimos, no escribimos solo para nosotros, no escribimos para nosotros, sino todo texto escrito es para difundir a otros, es para que otros nos lean. Así sea una simple carta, va a ser para alguna tercera persona, ¿no? Entonces, paisu magilar. Ukamasti, el documento tiene que ser comprensible por otros, para nuestro público al quien va dirigido. Entonces, amuya señal, hiskasiñan ukanaka, ¿no? Pelhatasja ulirinakawa amuya pjañapa. Yakanakati, yakataki kelktana, ¿no? Escribimos siempre pues para otra persona, ¿no? Kelkatasa hiwaspach uyara siñani, ¿no? Es ya el consejo. Una vez que hemos escrito esos párrafos, esos subtítulos, esas páginas, pueden hacer ustedes párrafo por párrafo. Cada vez que escriben, ya terminan de escribir ese párrafo, bueno, empiezo a leer. Justo lo que quería decir. No, aquí me había escrito mal, aquí el verbo me he olvidado, he typeado mal, por ejemplo. Todo eso podemos corregirnos. Párrafo por párrafo, página por página o capítulo por capítulo. Entonces nos podemos, por ejemplo, ayer he escrito eso, mañana quiero continuar en escribir, entonces antes de escribir la siguiente parte puedo leer primero, ¿no? ¿Qué he escrito ayer? ¿Qué he escrito ayer? Esto, mira, aquí había tenido un error, y termino de leer o corregir eso, ahora sí continúo con la otra parte, con el otro subtítulo. Así también podemos trabajar la secuencia, por ejemplo, a la hora de producir nuestros textos. Panjadanaka uñakipa siñani, ¿no? Revisemos nuestros errores ahí. Mayampi hilata yakampi kunana kampisu tkaski. El quinto, sí, está bien. Kalkatasa yakamp uñakipa yasiña, ¿no? Uñakipa yasiñani. Entonces ya nos hemos revisado nosotros mismos. Puede que pase por alto nuestros errores, es verdad, pasa. Entonces, Kalkatasa yakamp uyara yasiñani, mama simpi, hanukasti maya tichirimpi, yakha aymaria tatampisa, uyart yasiñani, hisa waliki iskius así, ¿no? Acá acá esquistañas, en Jupanacá ya tieja, ¿no? Calcatas, asquichañani. Entonces, si nos han sugerido algunos cambios, pues recojamos esas correcciones. Panjasitanak, asquichañani, ¿no? Entonces, revisemos, corrijamos nuestros errores. Cancha, winaka, jamokanaka, janiti, chulihtataki. Entonces, también, además, al final,
habría que decir, ¿no? ¿No será que mis subtítulos están volando en otra hoja y el texto está en otra hoja, ¿no? O que no se queden, por ejemplo, las viudas, ¿no? Que estamos escribiendo todo un párrafo y solo una línea o dos líneas se va a otro nuevo documento. No, eso hay que también pues hacer ajustes para que todo eso quede en una hoja, por ejemplo, ¿no? O que las imágenes no se hayan desconfigurado, se haya ido a otra página. Entonces, de eso también tenemos que tener cuidados respectivos. Qelqatasa ukatqsiwa taqi ukanakti uñakipt'aña nukarsaja qelqatasaj tukuyatajas, ¿ya? Hichakucha taqenir unt'ayjsnawa, ¿no? Ahora sí, nuestro documento podemos ya publicar, difundir, presentar en este tipo de evaluaciones, por ejemplo, de fin de año. Ya puede, en esas condiciones. ¿Por qué no antes? Porque a veces hemos escrito una sola vez, hemos terminado como sabe y entregamos. Entonces el jurado ve y... Uy, ayer, por ejemplo, a mí se me ocurrió, era un equipo de 2 personas. En el documento había, por ejemplo, el uso de es, el uso de o en el documento. Y yo dije, a ver, vamos a ver quién estaba escribiendo con errores. Entonces, a los 2 compañeros, a los 2 estudiantes se les hizo escribir en la pizarra lo mismo como ustedes, así les hago escribir. O hamacheja, usuchasitaina, ¿no? Y escriben bien. Ambos escribieron bien en la pizarra, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que ellos saben escribir aymara, pero que en su documento puede ser que por la prisa, por el apuro, hicieron esos, por ejemplo, el uso de o, de por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Hay que releer siempre nuestro documento. Mayampi Gilata, Mayampi, una otra diapositiva más. Esta otra dice, acá Qelqata uñakipt'añani. Aquí tenemos un documento escrito en aymara, más o menos de 3 o 4 párrafos. Voy a pedirles que se vayan a revisar, por ejemplo, el segundo párrafo, el que es un poquito amplio, ¿no? El que es grandecito. A ver, leamos todos. Taqen uyart'añani, walikiskiti, kaukanakan sapantjata. Entonces todos aquí nos vamos a volver correctores de estilo, correctores, revisores. A ver, leamos y háganos saber también en las redes, en este caso en el Facebook, en la transmisión, esto, aquí hay un error, ¿no? Aquí le faltó quizás el alargamiento vocálico, aquí le faltó el apóstrofo, en tal palabra le faltó, ¿no? Tal letra, ¿no? Entonces, corrijamos. A ver, a ver, acá aquí. Acá ¿ya? Ustedes van a leer ahí y escriben inmediatamente el texto que ustedes crean que está, que tiene errores. Acá lurawiha, ¿no? Acá lurawiha, pachpa chekana luratawa, dice, ¿no? Acá lurawiha, pachpa chekana luratawa. Ukankirinakana haqena campi, ma sechtasa, ¿no? Ma sechtasa, arsutampiwa nayaja lurtua, ¿no? Nayaja lurtua. A ver, hasta ahí. Uno, que aquí puede tener errores, por ejemplo, de puntuación. No sabemos hasta dónde va una oración, por ejemplo, ¿no? No hay un punto seguido. No se ve hasta dónde es una oración, ¿ya? Entonces, hasta donde he leído, ¿dónde hay errores Gilata Cuyacanaka? ¿Dónde hay, cuál palabra está mal escrita? Ustedes escríbanme en los comentarios. Voy a continuar. ¿No? Decía, ma sechtasa arsutampiwa nayaja lurtua, dice, coma, kailtasa, ¿no? Kailtasa awicha hampi Inés Limachi, tunka, dice, tunka pakalku kimsani marani, hupaja uka marcana, hakasirinwa, chakoma irpa hacha, ¿no? Hakawipanha, yatia sawa qelqawayi, ¿no? Qelqawayi. Kunhamsa marcana hilsuwayi, ukamaraki mamapaja, iuht awinaka, churarakinwa, ukata arunakapa nanakaroja, ¿sí, bueno? Nanakaroja, ukamaraki eocht abgestu, ¿no? Eocht abgestu, ukaja hakawipi
irpaña y anaptistu jiwa sanakaru, ¿no? A veces uno que me está dificultando la lectura porque el textito está un poco alejado, pero a veces no nos puede ayudar, quizás la oración puede perderse, ¿no? No sabemos bien hasta dónde iba una idea. Pero ahora sí, nos hicieron notar algunos errores nuestros hermanos que nos están siguiendo, o no han notado errores. A ver, a ver, Jorge Luis. Avisa Gilata Jorge Luis hasta igual uña hatastas así no kan ma hamox apayan iraki. Willy Kispese, ¿no? Ma, haniwa ma ukamakikiti, ¿no? No debería ser la palabra que dice ma así sin el alargamiento vocálico, porque eso viene de la palabra maya, ¿no? Entonces no puede ser ma nomás, ¿no? Ma, alargamiento vocálico, o bien maya, pues, ¿no? Completo, ¿no? Eso. Entonces, no solamente ma, sino ma, alargamiento vocálico, o pa, ¿no? Pa y vija, ¿no? Pa, jaque, ¿no? Entonces, necesitamos agregarle lo que es la diéresis, como dicen en español, pero lo que es el alargamiento vocálico en aymara. En nayaja, ese sufijo ja es el sufijo, por ejemplo, oracional, ¿no? Que permite conectar una palabra con la otra. Entonces no podemos usar, por ejemplo, nayaja, porque ese ja, solamente ja, es el posesivo, ¿no? de mí, ¿no? Entonces no podemos decir de mí o algo así, ¿no? Nayaja, ¿no? Nayaja, humaja, hanukasti, uijaj, ¿no? Chacatawa, ¿no? Y uijaj. Entonces es con la ja, es el sufijo oracional ja, tópico, y no el ja. No podemos usar el ja ahí, a menos que queramos marcar posesivos, ¿no? Uija, jaja, ahí, ¿no? Mi oveja, recién. Entonces, ahí, kuyaka o zeimi yuga, kuyaka y anicha, hilatacha, zeimi. Zemi, ¿no? Zemi, sí. Zemi. Entonces, ahí, bien ahí nos hace notar, ¿no? Kakina campi, jaquena campi, ¿no? Imagínate que por ahí decía kakina campi, ¿no? Entonces había errores a veces de taipeo, así del uso de la diéresis, del alargamiento vocálico. Había, por ejemplo, kimsakalku, ¿no? Kimsakalku, y es kimsakalko, ¿no? Kimsakalko, eso es la escritura, ¿no? Entonces hasta en los números a veces nos estamos equivocando. Kimsakalko, ¿no? Con la Q, O, ¿no? Con la Q, U, ¿no? Y no con la K, U. Entonces, ahí es, eso por ejemplo presentaba ese párrafo, ¿no? Entonces, hemos leído un párrafo, quizá ya de un estudiante que ya presentó su documento, entonces posiblemente porque no ha pasado un filtro, quizás no ha sido corregido a tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar Hilata Kuyakanaka. No les voy a juzgar. A pesar de que tenga una corrección por un externo, siempre se va a ir una u otra palabra, pero tiene que ser el mínimo necesario, ¿ya? Ukakis pawa munata hilata France, ukamaraki kitinakati akahaip una chica esta sino apta, ukamatu amakao kaocht anakaha, humanakataki utharakispa. Halaya panaya, humanakata. Halaya, hilata Vidal, ukamaraki hilata Josué. Kicha jama ukita. Takanil chamais tabañani, haneo istawina kajutkito, campachas gila cuya canacajal casi nipcaraquiwa, con la casa sipi con jamás a skispa caltataja. Y chaja a maitañani takanil gilata Josué Vidal. Caltapatawa ma amoyo gila cuya canaca. Van a escribir un pensamiento, una oracióncita para ver si han captado lo que ha dicho el hermano Josué y el hermano Vidal, ¿ya? Van a escribir esta oracióncita más, por favor. Y con ello vamos a ver si efectivamente están siguiendo o no están siguiendo. Y por supuesto hasta esta oración puede servir para verificar que efectivamente han participado en este taller. Y también decirles que hemos prometido que podemos dar una certificación de este seminario específico de estas 3 horas. Bueno, del evento que estamos realizando, que pueda servirles por supuesto para los hermanos, jóvenes, señoritas que están participando en este seminario, ¿no? Entonces, escuchen por favor, dice la frase, ¿ya? A ver, tan sencillito. A ver, adelante por favor, empiecen a escribir en el... Puede ser en el... más bien escriban más bien en el Facebook, ¿no? En el Facebook. Facebook toca que lo canta ni para Psuma. Hach Ojenaka. Kun Hamaki se mistune Psuma.
Kitins ni aquel canje, maini jalaya saskiva. Jalaya hilata, walikiti hilata saskarigo kuyakaja. Yakasti, a ver, ñakiptañani. Ucampisa sañani, Aymara Ruja, Saya Pocatampiwa Kelcasis, así en la caja, antidam, es caracta, acá Facebook, acá ya te caña, ya te cabi, Lica Taipita. Ahí está nuestro hermano Acero, él es Roberto, dice Hachach o Kenaka, correctamente escrito, ¿no? ¿Así es o no? Vamos a pedir a Jorge Luis, Anita, así, Waliki, el Cantanipam, Hachach o Kenaka. Hisa Acero, acá en el Yatat. Hachach o Kenaka, Hisa Hilata, Ukamwakel, así, Robert. Ukatsti, Maini Hilata Jorge Luis, Upaste Kalastin Karakiwa, Hacha Chukinaka Siukanha Ampi. Hacha Chukinaka. Q en vez de acá, ¿no? Hisa. En vez de la K es necesario hacer el uso de la Q. Y así sonará Chokenaka. Chokenaka. Zonald, Sunasiwa Hacha Chokenaka. Hisa. Ukatsti, Walikis Karakiwa. Hisa, Walikis Kiwa. José Ticona Hacha Chokenaka. Hisa. Entonces, una manera, hay varios comentarios que están llegando. Por ejemplo, si usamos, en vez de en choque, si usamos la K, va a sonar tal cual, ¿no? Chukinaka. ¿Qué es lo que va a hacer sonar como una vocal abierta? La U como una O, esa Q, ¿no? Choque, ¿no? El que, esa Q y va a hacer que la U suene como O y la I que le sigue, ¿no? En choque, suene como E. De lo contrario, no va a haber ninguna modificación porque solo ese consonante postvelar como es la Q o la Q con H y la Q con apóstrofo, además de la X, son las 4 consonantes que tienen esta capacidad de que las vocales cesadas, las vocales que se hablan o se pronuncian con la boca un poco más cesada como la I y la U, se suenen más abierta como E y O respectivamente. Hisa ukamatwa kalkanta sinipki hilata France. Ukamawa waljanio kalkanepharaki akanja hisiu mahilataja. Está escribiendo como si fuera el sonido de este otro hermano. Está escribiendo con la O, ¿no? Y este dice Hachachokanaka. Pero dijimos, como ha mencionado nuestro hermano Dani de reiterarle, Hachachokanaka, dice, ¿no? Decíamos que en el sonido pueden aparecer, ¿no? Pero en la escritura, el Aymara solamente acepta 3 vocales, ¿no? A, I, U, eso como un recordatorio. Después decía también el hermano Vidal que la I delante o después de una Q automáticamente va a hacer que esta I suene como E, ¿no? A eso se debía lo que hace rato estaba diciendo. Entonces, la I, por eso en Equeco, leemos como Equeco, porque fíjense como la Q hace que cambie el sonido en la pronunciación y se pronuncia, aparezca la E y la O, ¿no? Y en cambio en la escritura solamente van a aparecer la I, A, I, bueno, A, I, U, ¿no? Las 3 vocales que han señalado tanto Josué como Vidal. Bien, están ahí escribiendo, participando. Walgajilat Kuyakanaka, Kalkan Japjaraki, Yuli Kis, Hachach Okenaka, Olik Hanaponiu, Kalkatamah Kuyakita, Andrea Salvatierra dice Hachach Okenaka, Clarito, María Liz Segarra, Condori dice Hachach Okenaka, Juan Carlos Zapaza dice Hachach Okenaka, por supuesto, y también aquí de Deimar, Canasa Hachach Okenaka, Carol Hachach Okenaka, Bautista Saavedra Wilmer dice Hachachoque, dice, pero es otra cosa ya eso, no es lo que estamos pidiendo, ¿no? Choque, sí, acá. Y acá muy hojas pocas aquí la paja. Bueno, ay, como camisa. Choque, sí, yo con esos años no hojas paja. Kaukni dice Hilatadani. Hachachoque, sí, acá. Hachachoque. Y no se acaban con hasta tarakchini hiwasay nasa anjiat karagdan nampi. Kahamay maya hasta hoy nakaut karake ya kapana ginasa choque sa parakchani choque sa como nakaut kapana rigaro na kumpisa walikiski uqil tapajampi. Waliki. Hayaya, que más de Hilakuyakanaka. Creo que con estos ejercicios vamos a seguir mejorando nuestra escritura. Hay que insistir, inundaremos el Facebook con nuestra forma de escritura y de aquí a unos años van a ver el resultado. Ucampis Hilakuyakanaka, Manchas Iskaquiñani, Kelcañani, Aymara Ruta, Cauxanza, Caljantas Caquiñani, Asquist Ascaquiñani, Cachat Suma, Kelcawirutu Cuscañani, Hilakuyakanaka. Ukau Aminacamp Ayjañani, Hilakuyakanaka, Niu Anchahis Aminacasut Karakiti, Campachasa, Tajetoquetua, Caljantasini Karaki. Definitivamente hemos hecho
un ejercicio de fortalecer la lengua y la lectoescritura de la lengua aymara en diferentes lugares, tanto para estudiantes universitarios, normalistas, de institutos y población en general. Reitero, esta grabación se va a conservar en la página ILCNA TV de YouTube también, por si acaso, para que puedan volver a revisarlo y que sirva como una orientación. Y también ya un poquito diciendo algunas coordinaciones internas para todos ustedes. Tenemos entonces con la presentación de Vidal, más la presentación mía, la presentación de Josué, 3 documentos PowerPoint que vamos a compartirles. Y 2 documentos en PDF que se refieren, uno de ellos a las 20 reglas fundamentales de la Aymara y un resumen del libro Aymara Arutaki, gramática de la lengua Aymara. Bien, ukaru na campani yapin hanira casina aruchureñani hilata Josué, salant ojañani. Waliki hilata Franz Laime hayakipan ampi komasti kampi huchuraj ampi kamart oeraktana una imana amuyunaka paniwaitaraki kampirusa waliaski hilana kuliganaka humanaka holikuni mantane karakta atsalika tokarusa akama aymara ruhu kambia tintanyataki yathatanyataki waliaski hilana kuliganaka kamasti akata maka khuruna karus hanuka pasina kasi kutantaska kini akama yatchawina kampi inasa wakisispa hu kampi kasta yatchawinaka utayanya wakichanya kamata chamaistanya kitena kasa aka Aymara aru yatinta imuna pharakti yathatanya hu kampi chamaistasinya uka waliaski hilana kuliganaka kamasti nampisti maqipur kamaya hayal tatapta walikpuni humana kamatane pharaktaha kamasti maqipur kama panay hilata France kamara hilata Vidal Hayaya, Camaraki Hanira, Aruchut Casina Hilata Vidal Paruja, Kansiwa, Mahach Aruntawi, Hayayao y Siwa, Purit Ayanipsuma, Axa Hach Ayatecan Uta, si unidad académica en Cocaba. También Arunt Araquiñani, a los hermanos de la Escuela Superior de Formación de Maestros Andrés, Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana de La Paz, a los que nos habíamos olvidado hace un momentito, pero son tantas las normales aymaras con las que trabajamos, ¿no? A ellos, porque de ellos depende también Ancocaba, ¿no? Un hayaya para ellos y para todos los que nos están siguiendo. Y te escucha Gilata Vidal, Saranto Ojañani. Hisa Saranto Ojañani y Nasarunta Abharaxta Unidad Académica Machacamarca Toquero, Upanakarusa Arunt Araquiñani, Oruro Toquena, Hatasip, Upanakaja Asquino Asaranta Yapkiaka, Aymara Aruya Takawinaka. Estimados jóvenes, señoritas estudiantes, a todos los hermanos, hermanas aymaras, profesionales, a todos quienes que nos han seguido hasta ahora, solamente animarles a decir, identifiquémonos con nuestra lengua y cultura aymara. Nayasa hupasa, maini hilatahasa, maini hilatasa kanayanaptasipki, take hupanakaha, aymara asiptua. Humanakas aymara asipkaraktawa, ¿no? Todos somos aymaras, aquí. O bien al menos quechuas también estamos en estas tierras. Porque hay aymara quechuas, ¿no? Bilingües. Entonces, puede ser que las circunstancias ahora nos encontremos en Santa Cruz, nos encontremos en Argentina, nos encontremos en otro país, no dejamos de ser aymaras. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hablaron hace miles de años la lengua aymara. Muchos de nosotros hemos nacido y nuestras primeras palabras en expresarnos fue la lengua aymara. Con eso hemos crecido en las pampas, en los cerros, en nuestras comunidades y hasta en los pueblos con nuestra lengua. No hagamos que esta lengua desaparezca. Tiene tanta riqueza cultural, tanta riqueza lingüística, porque igual tiene, ustedes han visto, ¿no? Sujeto, objeto, verbo, tiene sufijos, tiene, por ejemplo, no sé, complemento, ¿no? Tiene, por ejemplo, igual complemento directo, complemento indirecto, absolutamente todo, hasta los sonidos. Con estos sonidos, con la pronunciación de, no decir la cacama, choque, todo eso hasta nos ayudan a pronunciar mejor otras lenguas. Entonces, de todo corazón, aprendamos nuestra lengua, recordemos, en muchos casos no necesitamos aprender, necesitamos recordar de nuestra lengua y también podemos aprender lo que es otras lenguas. Nadie nos restringe a que aprendamos lenguas extranjeras y demás, pero primero no nos olvidemos de nuestra lengua. Ukchakis pawa eochtanaka harstawa eres hilata Franz Camaraki hilata Josué Arunt Araquiñani hilata irpirir pasa kanja Sarap jamás yatis jamás así su pas así que aquí va hilata Benigno Calisay Paro Camarak Kumar Hayats no hilata France mo gains awarakta aka saranta ñana aka yatis awina campis asina mas awali hayat rakita hilata hikisin kama nayam pistima khapur kamaya
waliki ukamasti hilakuyakanaki aukarutuk aybañani kunanakati hamtatakanja ukanaka pokasewayu hilatkuyakanaka. Hemos cumplido a cabalidad con el compromiso, ¿no? Pero sin embargo, hay que decir también que esto no puede acabar, no debe acabarse ahí. Por lo menos este año vamos a tener una conversación, un conversatorio, una charla más, un poco más profunda, incluso más técnica acerca de la lectoescritura aymara. Rato Josué ha dicho los temas que todavía quedan un poco pendientes, cómo justificar, en qué momento aparece un sonido, por qué, etcétera. Tenemos que seguir insistiendo, y para eso aquí varios hermanos nos están escribiendo y sugiriendo, ¿no? Wasitata chamanchasita quiñani, paisuma gilatanaka, wali sumawa, y aticha winakamaja, ukamaraki ma, aruntawi gilata vidal, usnayo siwa kakuyaka, Marlene, Condoris Ruiz y Akanacampi. Esos son los saludos, el aprecio también, diferentes hermanos de diferentes lugares que están escribiendo. Aymara Rutka Makika el canta así, Nipki. Amast Asiñani. Acá Pachaja, Jiwasan Akataki Atao, Kamasti, Haniwa Keparksnati. Este es un tiempo que nos está dando la oportunidad. Las redes sociales, las plataformas nos están ofreciendo la oportunidad. Hay una casata Hanstayani, Kunanak Sarawina Kasuthaski. Valoro mucho aquí la presencia de Josué, que viaja desde que tiene 14 años a diferentes lugares. Ahora ya está casi cercano a los 30, pero no ha dejado de viajar, ¿no? Porque esa es la idea. Él va a reportar cómo son la música, la danza, las tradiciones, las costumbres. Nos critican por si acaso de que nosotros solamente bailamos, dicen, ¿no? Los aymaras. Sí, pues, somos felices. ¿No? Ucampis, Hiwasanakanja, Yatina Kasutkaskiwa, Amuyana Kasutkaskarakiwa, Walga Tokenakata, Wakisiwa, Askaquiña, Kamaraki Kanast Askaquiña. También vamos a ir difundiendo nuestro conocimiento sobre el Airpaca, que no se pierda, el Utachawi, también el Satacalta, ¿no? Y otros más, Kunjamasa, Maykunakas Chiglasiraki, Zapa Tokanakan, Takeukenakat, Zawarok, Aniskaquiñani, Hanstayaskiñani, mostraremos a través de las redes de diferentes plataformas que existen. Para eso se ha hecho la tecnología. Para los aymaras no hay límite. Hanipuniwa, una pachaza, una pasa chica, Hiskachasiñas Utikaspati. Ukaru una campitu abañani, Hilakuyakanaka, Hayalakipan, repito, para temas de certificado de nuestro seminario, vamos a coordinar internamente en el grupo de WhatsApp que hemos creado para esta oportunidad. Hayalakipan, Ukaru una campitu abañani, Hayalakipan, Hilakuyakanaka, Hikisinkama. Hayalakipan, Hikisinkama. Hayalakipan.